director técnico de la empresa Coarco. Creo que el nombre específico es representante técnico, no sé, corregime vos después, Pedro. Sí, digamos, representante técnico, soy director de un área, el área civil, que hace Bien, obras civiles, obras de arquitectura. O sea, la empresa tiene muchas áreas, que hace distintas obras, distintas disciplinas, y hay un coordinador por áreas, y bueno, justamente las de obras de arquitectura me toca a mí, digamos, ¿no? bien. Hay varios representantes técnicos dentro de la empresa, ¿no? Sí. Y bueno, esto que presenta Pedro como muy sencillamente, en realidad es un rol complejo y está precisamente montado en un tema que empezamos a hablar la clase pasada, que es esta relación que hay entre el proyecto y la práctica. De alguna manera, Pedro lo va a explicar seguramente mejor que yo, pero articula el proyecto con su ejecución, es decir, de alguna manera organiza todos los procedimientos, o sea, organiza la tecnología en un medio constructivo en el cual se mueve, en el medio en que nos movemos todos, de tal manera de acortar esa distancia que suele haber entre el proyecto y la ejecución del mismo. Eh, Creo que es pertinente que nos transfiera su experiencia, que además es mucha, a lo largo de muchas obras de arquitectura en todos lugares, no solo en nuestros medios, sino a lo largo y a lo ancho del país, podría decir. Y, y lo convocamos especialmente por una obra que ha sido la más importante, creo, como obra pública en los últimos 10 años de nuestra ciudad, que es la ejecución del Museo Mar. Así que creo que es una experiencia interesantísima para transmitir y bueno, y que dejo en manos de Pedro, que además un dato interesantísimo para todos nosotros y para ustedes que están terminando su carrera. Pedro es egresado de nuestra facultad, con lo cual, digamos, además nos podemos sentir orgullosos de la formación que tiene. ¿Eh? Bueno, Bueno, gracias. Gracias Pedro, por la presentación. nada, al contrario. Demasiados halagos, pero bueno, ¿no? En definitiva, yo lo que voy a tratar de hacer es, a pedido de Daniel que me convocó, es transmitir nada más una experiencia. No soy docente, digamos, no manejo estas cuestiones pedagógicas, pero bueno, básicamente es, en función de las premisas que me marcó Daniel, explicar un poco el rol, esta cuestión de articular lo que es la parte de la construcción con el tema del proyecto, ¿no? Y cómo empiezan a interactuar todos los actores que participan desde la génesis, ¿no? De la idea, hasta la concreción final, y que más o menos el objeto final sea parecido a lo que pensaron los diseñadores, ¿no? Y que los usuarios lo puedan disfrutar, digamos, en el tiempo. Así que bueno, básicamente el tema, hoy nos centramos en lo que es el Museo de Arte Contemporáneo. Voy a tratar de compartir, a ver. Dale, tranquilo. Yo tengo que, a ver un segundo. Sí, sí, dale. Disculpen que no estoy muy canchero con esto, ¿no? Obviamente. No, no, dale. Compartir. Tengo que compartir mi pantalla. Ahí Ahí se empezó a aparece, compartir. ¿ves? Sí, ahí empezó Pedro, ya está. Buenísimo. Bueno, perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, en realidad hay una forma de, vamos a pasarlo así. ¿Ahí lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, básicamente el tema para empezar a hablar del Museo de Arte Contemporáneo Mar del Plata, esto empezó en el año 2009 con un concurso de anteproyectos que lanzó la provincia de Buenos Aires, particularmente la Dirección Provincial de Arquitectura, y fue realmente un concurso, fue un tema muy, muy importante desde el punto de vista de los concursos de proyectos, porque se presentaron 200 proyectos para un museo, ¿no? Entre 200 proyectos fue elegido uno, que por ahí todos los chicos lo conocen, porque ahora están de moda, que es el estudio Monobloc. Es un estudio de arquitectos jóvenes de Buenos Aires. En ese momento no eran muy conocidos, generalmente eran concurseros y tenían muy pocas obras construidas.
Bueno, le digo chico por un tema de generacional, ¿no? En ese momento tendría unos 30 a 30 y pico de años. Y realmente lo que nos sorprendió a nosotros cuando, digamos, nosotros entramos luego, cuando se lanza a licitación la obra, ¿no? Yo creo que todos los chicos saben cómo es el proceso esto de participación de la obra pública, pero por ahí si no lo sintetizo. Obviamente cuando hay una obra de interés común, con fondos obviamente los contribuyentes, el gobierno organiza a través de un pliego, ¿no? Y establece las reglas de juego como para construir la obra. A partir de ahí se invitan, digamos, las empresas constructoras compran el pliego de licitación y tienen que reunir algunas condiciones, obviamente, en función de lo que es la magnitud de la obra. Hay algo que se llama capacidad técnico-financiera, ¿no? Que obviamente a obras de gran escala tienen que participar empresas que tengan solvencia y tengan antecedentes y trayectoria, ¿no? O equipos, ¿no? Bueno, en ese sentido se presentaron, bueno, acá vamos por parte. Acá el concurso de proyecto del año 2009 lo gana este estudio y la licitación pública sale en el 2010. O sea, estamos hablando que pasaron ya 11, 12 años desde que esto se inició. Parece mentira, para mí fue hace, no sé, 2 minutos, pero pasaron ya un montón de años, ¿no? Destaco todo este tema porque no es normal ver este tipo de situación de que haya un concurso de proyectos, que se dé la posibilidad a tantos estudios de participar y que tengan la posibilidad de mostrar, digamos, su capacidad para resolver los temas, digamos, las soluciones que requiere una obra, y que sea de alguna manera, digamos, abierto a toda la posibilidad de todas las empresas, ¿no? En el ámbito privado, por ahí hay un concurso de precios privados, pero es por invitación especial. Entonces, el dueño del emprendimiento puede invitar particularmente a las empresas que, por una cuestión de empatía o no sé, o de trayectoria o referencias, tiene, ¿no? Así que bueno, año 2010 se lanza estos son todos recortes de diarios que busqué en internet de la época. Llaman a licitación para construir un museo de arte, y acá el intendente, junto con la gente de la provincia, destaca que va a ser la obra más importante, la obra pública más importante de la provincia, ¿no? Y nosotros, obviamente, tenerlo en la ciudad es como un gran orgullo, digamos, ¿no? Tener en la ciudad una obra de este tipo y destinada a lo que es la cultura. A mí me parece que es un tema para destacar, ¿no? No siempre se hacen obras destinadas a la cultura, digamos, ¿no? Esto lo digo independientemente de las cuestiones de quién estaba en el gobierno en ese momento, no, yo hablo desde el punto de vista de que tenemos una obra y la disfrutamos. Bueno, el comitente es la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Arquitectura. Ya pasamos al año 2011. Bueno, obviamente sale el proceso de licitación. Nosotros como marplatense dijimos, bueno, tenemos posibilidad de participar de esta obra y nos propusimos, de una forma muy agresiva, de decir no podemos permitir que una empresa que no sea local haga esta obra, ¿no? Como una cuestión de estrategia, así que con lo cual fuimos con un precio muy agresivo. En definitiva, también el tema de ser locales, eso ayuda, porque empresas que vienen por ahí de Capital Federal o de otras provincias tienen un sobrecosto para operar acá en el lugar. Así que bueno, tuvimos la suerte de salir adjudicatario de esta obra. Hablamos de las figuras, siempre hay tres figuras cuando hay una obra en construcción o cuando se construye: el proyecto, la dirección y la construcción, ¿no? Esos son los tres casilleros que se llenan en un plano municipal. Bueno, el proyecto ya sabemos que es del estudio Monobloc. La dirección de obra, en este caso, como es una obra pública, la lleva a cabo directamente la Dirección Provincial de Arquitectura, con un equipo de profesionales que acá lo listo: el ingeniero Rodolfo Justiniano, que era en ese momento el jefe de la zona de Mar del Plata, por ahí algunos lo conocen; la arquitecta Andrea Teixeira; el arquitecto Roberto Caron, que yo creo que lo conocen porque es digamos, profesor de la universidad, fue profesor mío. En definitiva, él estaba a cargo de lo que era el seguimiento de una obra de la estructura de hormigón, porque paradójicamente el museo, 85% de la obra es hormigón, ¿no? O sea, con lo cual era importante tener una figura como la de Roberto para controlar. Y el ingeniero Enrique Stum, que también, digamos, falleció, pero muy reconocido en la ciudad por sus conocimientos de todo lo que es la parte de infraestructura e instalaciones, ¿no? Este es el equipo de dirección de obra, que es el equipo que controla que la empresa constructora básicamente siga al pie de la letra lo establecido en el pliego de licitación, por lo que fue pensado por los arquitectos diseñadores.
Después, acá pongo una figura para mí fue muy importante, que es la del calculista. La obra de hormigón es una obra, básicamente, la obra del museo es una obra de hormigón, es una estructura hiperestática que tiene algunas particularidades, sus esquinas caladas y esas cuestiones que desafían un poco la gravedad, con lo cual el tema de la participación del calculista no es menor, ¿no? El calculista es el estudio de Armando Steskowich, que por ahí si no lo conocen, en Capital Federal forma el grupo de los popes del cálculo estructural, que yo puedo mencionar ahí en ese grupo, está Feinstein, está eh, Curuché del Villar, está Steskowich, son todos los que han construido, ustedes entran en Buenos Aires, Puerto Madero, Paseo del Bajo, los viaductos, básicamente están a ese nivel de resolución de obras, ¿no? Y después en la construcción, yo trabajo para Coarco, eh, básicamente soy representante técnico, si bien trabajo en relación de dependencia, la figura de representante técnico es una figura que tengo yo como profesional independiente. Básicamente yo soy el responsable, cuando firmo como representante técnico, del comportamiento de la obra del momento que se construye hacia el futuro. Y la responsabilidad en este sentido es personal, más allá de que yo trabaje por una empresa, ¿no? Esto lo destaco también para que lo tengan en cuenta que cuando, digamos, las tres figuras que menciono, la de proyecto, dirección y construcción, asignan a la persona que firma una responsabilidad muy grande, ¿no? Eh, por ahí esto lo menciono como un tema al pasar, pero por ahí cuando uno es más joven, yo le decía ayer a Daniel, uno es un poco más temerario y no toma dimensión de este tema, pero a medida que va pasando los años y va accediendo a obras cada vez más importantes y obras que están muy expuestas, obras que realmente donde intervienen muchas personas, los usuarios son muchos, piensen ustedes en un viaducto, un puente, una obra donde se juntan por ahí muchas personas, la responsabilidad obviamente es muy grande. Y después ahí listo las personas más importantes del equipo de construcción, el arquitecto Horacio López fue el jefe de obra, que también egresado de la Universidad de Mar del Plata, la responsable comercial, que tenía que ver con el tema de las compras y el tema de interactuar con el cliente, la ingeniera Susana Gorni, que también es muy conocida en Mar del Plata, el jefe de la oficina técnica, el arquitecto Lautaro Mandri, egresado de la Universidad de Mar del Plata, y las asistentes de oficina técnica, la arquitecta Ana San Martín y la arquitecta Ana Selena Forciniti, ambas egresadas de la Universidad de Mar del Plata. Así que básicamente es una obra Mar del Plata hecha por marplatenses, digamos, ¿no? Eh, bueno, pasamos de lo que yo le pongo acá, lo listo como del proyecto a la construcción, ¿no? Ese proceso. Este pliego de licitación tiene un tema que es inédito, porque yo realmente veo muchos pliegos y he participado en muchas obras públicas. Digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le dio a los proyectistas un lugar de participación dentro de la ejecución de la obra. Esto es una situación que no es normal. Básicamente, el proyectista de la obra pública proyecta, genera la documentación y después, básicamente, irá a la inauguración de la obra, pero no se lo tiene muy en cuenta en el proceso constructivo, ¿no? En este caso, el pliego establecía que el equipo de proyectistas tenía que, de alguna manera, interactuar y aprobar las cuestiones que tenían que ver con, las cuestiones sensibles que tenían que ver con el diseño. Esto me parece que lo destaco porque es un tema muy importante y me parece que fue fundamental. Desde el punto de vista de una constructora puede verse como una cuestión de una debilidad o un problema, pero en realidad si se arma un buen equipo con buena sinergia, el resultado final es muy bueno, digamos, ¿no? Básicamente yo entiendo que lo han hecho porque quien pensó en hacer este museo entendía que el objeto final o la obra construida tenía que ser lo que los arquitectos realmente pensaban. Muchas veces lo que pasa es que, digamos, un pliego cuando se interpreta es muy frío, un plano también es frío y hay algunas cuestiones que tienen que ver con las intencionalidades o el carácter, ¿no? Que son palabras que se usan mucho en arquitectura, que eso se transmite en el proceso, digamos, ¿no? Uno por ahí, yo soy arquitecto, por ahí interpreto estas cuestiones, pero también hay empresas que no tienen arquitectos, tienen por ahí solamente ingenieros y, digamos, aplican en forma con frialdad lo que establece el pliego, ¿no? Bueno, básicamente las primeras reuniones fueron estos 5 chicos, muy ansiosos, ¿no? Destaco el tema de este estudio porque han ganado el premio en ese momento, no sé, dinero, sería, no sé, 750.000 pesos de esa época, que era un montón de plata,
pero lo gastaron todo en el proyecto, hicieron, digamos, documentaron la obra con 1.200 planos. O sea, es una obra pública que yo he construido, hemos construido con una documentación realmente muy acabada, ¿no? Básicamente se quedaron sin un peso porque contrataron a los mejores asesores y era su primera gran obra, ¿no? Que eso obviamente lo catapulta a lo que tiene hoy el estudio como presencia en el mercado de la arquitectura. Pero lo destaco también porque me parece que son gestos o cuestiones que yo no los veo como algo normal, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, en ese sentido ellos muy ansiosos, las primeras reuniones son como el round de reconocimiento, digo yo, de los boxeadores, que digamos, como que se miran, y ellos pensarían, bueno, ¿y estos qué vienen a hacer? Nos vienen a hacer cualquier macana, y tenemos que controlarlo. Y también la gente de la dirección de arquitectura, bueno, pensando que la constructora va a querer hacer las cosas en 2 minutos y así nomás. Así que bueno, las primeras reuniones fueron para establecer ese reglamento, digamos, de juego y entender qué era lo que ellos querían como proyectistas, ¿no? Bueno, básicamente hay algunas condiciones de diseño que fueron muy fuertes como para la definición de la construcción, ¿no? O sea, básicamente la obra del museo son 4 cajas de hormigón con conectores vidriados, ¿no? Eso para simplificarlo. Pero desde el punto de vista de la imagen, ahí empieza a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción y la arquitectura de la imagen. Que es, por ejemplo, el hormigón, obviamente uno tiene que decidir el tipo de encofrado que va a utilizar, ¿no? Ese encofrado, de alguna manera, tiene una modulación, porque si uno le pone una placa de fenólico, esa placa de fenólico, o la tabla, o lo que le ponga, básicamente es el sello, la impronta que le va a dejar a la imagen del edificio. O sea que no es un tema menor, es el tema más importante, digamos, ¿no? Porque si uno le erra ahí, o queda una tabla torcida, o queda un fenólico por ahí más adentro que otro, le da una particularidad que por ahí no es la esperada por el diseñador, ¿no? Así que bueno, decidimos que la modulación iba a ser de 1,22 por 2,44, que es la medida del fenólico, ¿no? Eh, una cuestión que realmente nos sorprendió era que los chicos dijeron, no quiero buñas. No sé si todos saben lo que es una buña. La buña es, digamos, es eso que es un recurso que utiliza el constructor para las interfaces de etapas de hormigonado o aquellas uniones que tienen que ver con cambio de dirección de un paramento vertical al horizontal, y esa uña o ese rundido resuelve algunas cuestiones, algunas pequeñas imperfecciones, ¿no? O sea, nosotros intentamos decirle que desde el punto de vista constructivo era muy difícil, ¿no?, hacerlo sin buñas, pero ellos se pusieron muy firmes y dijeron lo queremos con buñas. Yo le dije, mira, en el mundo no hay una obra que tenga, nosotros investigamos, y ellos trajeron un museo que se hizo en Brasil, y dijeron, mira, acá tenés, acá se puede hacer, así que bueno, lo tuvimos que hacer, ¿no? Entonces, eso significó, de alguna manera, una precisión en el momento del hormigonado, en el momento de- del corte de hormigón, ¿no?, y el desencofrado, muy delicado porque si se rompe el hormigón o se desprende o se desgrana en los bordes, eso queda obviamente para toda la vida, ¿no? Y es un problema. Así que bueno, otra de las cuestiones, como mencioné, importante es la determinación del sistema de encofrado, la tecnología del hormigón elaborado, ¿no? El requerimiento del pliego y del calculista era trabajar con un hormigón H38. No sé si todos saben, básicamente, yo creo que sí, son alumnos avanzados, el tema de las calidades o las características del hormigón de acuerdo a su resistencia, ¿no? Digamos, H38 refiere a un hormigón de una norma CIRSOC anterior, ¿no?, que la anterior a la 2005. Ahora los hormigones están tipificados de otra manera, sería un H40 este hormigón hoy en día. Pero ese hormigón H38 es un hormigón que requiere bastante resistencia. Generalmente las obras que hacemos hoy, normales, obras de edificio, yo diría hace 15 años era H21, después pasamos a H30, los calculistas hoy están, como la tecnología del hormigón fue avanzando, están requiriendo hormigones de mayor resistencia. Bueno, H38 era un hormigón que requería bastante, eh, digamos, resistencia, obviamente, pero la particularidad de este hormigón es que si uno va como empresa constructora y compra el hormigón en una planta dosificadora de hormigón, o puede ser las que hay en la ciudad, hay un hormigón comercial H38 que es el que venden. Básicamente, ese hormigón se establece porque a los 28 días, una probeta cilíndrica que se rompe en una prensa tiene que superar los 38 megapascales, ¿no es cierto?
Entonces es un tema únicamente referido a lo que es la resistencia. Pero acá estamos hablando de una obra de arquitectura, ¿no? Con un hormigón visto que, digamos, requiere una terminación particular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de resistencia, lo que hacen generalmente los ingenieros y los que proveen hormigón, para asegurarse no fallar, lo que hacen agregan contenido de cemento a la mezcla, digamos, ¿no? Por ahí le suman 10, 15 kilos, 20 kilos de cemento por metro cúbico, y las resistencias, obviamente a los 28 días, dan perfecto. Resulta que digamos, la conformación de estas cajas de hormigón, de lo que es el museo, son tabiques que tienen 30 centímetros de espesor y por el volumen que requería cada hormigonada está tipificado como casi en el límite de lo que es un hormigón masivo. Cuando uno entra a ver lo que es un hormigón masivo, es un hormigón que por su volumen, ¿no? Digamos en este caso 30 centímetros, en el momento del fragua, el hormigón, si tiene un alto contenido de cemento, eleva mucho su temperatura de fragua, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la prestación final, aparecen cuestiones no deseadas. Es muy probable que esa temperatura que se eleva en el momento del fragua llegue hasta 50, 60 grados centígrados, si no está controlado, con lo cual el hormigón ese se fisura todo, ¿no? Entonces, obviamente, una gran preocupación para nosotros. Lo que hicimos fue arrancar desde los subsuelos, ya con la idea de que era un hormigón visto ya de los pisos superiores, y empezar a hacer el ajuste de ese tipo de hormigón. Digamos, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa que tiene planta elaboradora de hormigón, con lo cual tuvimos la posibilidad de interactuar y corregir la dosificación y la fórmula hasta llegar a la dosificación correcta, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Hubo un primer punto de conflicto en la obra, que es que utilizando un hormigón H38 con los áridos del lugar, acá se usan arenas de mar, ¿no? Lavadas, porque obviamente el mar tiene salitre, la arena se lava. La arena de Mar del Plata no tiene un módulo de finura muy, muy grande, con lo cual es una arena que está al límite. La piedra es cuarcítica, es una piedra blanca que por ahí es una piedra que no es tan resistente, ¿no? Y el cemento es igual para todo, ¿no? Hay 2 o 3 marcas en la Argentina, hoy está Loma Negra, está Avellaneda y está Holcim, y no hay más, o sea, en realidad los cementos son todos parecidos, ¿no? ¿Qué pasó? Con el hormigón H38 convencional empezamos a hormigonar los tabiques del subsuelo, que no iban a ser vistos y tenían tratamiento obviamente de las caras, y cuando desencoframos, digamos, curándolo, después voy a mostrar fotos donde está todo el proceso curado del hormigón, aparecieron unas primeras fisuras, ¿no? Con lo cual es un problema, ¿no? No podemos hacer un museo con un hormigón visto con fisuras, ¿no? La fisura no es solamente un tema que afecta a la estética, sino que en Mar del Plata la agresión de lo que es la corrosión del ambiente marino que hay es muy grande. Debe ser la ciudad en el mundo donde más hay agresión corrosiva en el medio ambiente, ¿no? Entonces, imagínense una fisura que por ahí obviamente deja entrar esa bruma marina hasta la armadura, la corroe y al pasar de los años, obviamente la armadura se deteriora de tal manera que por ahí hasta puede llegar a afectar estructuralmente a la obra. Y ni hablar desde el punto de vista estético, ustedes verán obras donde aparecen chorreaduras o lloran, decimos como que llora el edificio, óxido, ¿no? Eso sería impensado. Así que bueno, ese fue un tema de debate, porque ahí, digamos, paramos, hicimos un parate en la obra, un día dijimos, bueno, no podemos seguir de esta manera, nos reunimos con el calculista, la dirección de obra, los proyectistas, y establecimos, ¿no? Que había que corregir la dosificación. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que traer arena de Río de la Plata, tuvimos que traer piedra granítica, la piedra de Tandil, que es una piedra que tiene una cubicidad mejor que la piedra cuarcítica, ¿no? Y trabajar al límite con el contenido de cemento, porque el cemento, obviamente, en exceso, igual que el agua, es veneno para el hormigón, diría yo, ¿no? Es muy fácil corregir las resistencias con un poco contenido de cemento, desde el punto de vista de la economía no afecta tanto, uno le pone más cemento, tiene la probeta que resiste más, pero la obra después que tenemos tiene problemas, ¿no? Entonces el tema es así, se estableció, el calculista obviamente dice, mira, el tema de la norma CIPSO que establece que un hormigón a los 28 días tiene que dar 38 megapascales.
Pero dice lo de los 28 días, es un tema que lo dice alguien, lo dijo alguien hace unos años, y no sabemos bien por qué lo dijo, digamos, ¿no? ¿Por qué no 29? ¿Y por qué no 30 días, ¿no? O sea, son parámetros que se establecen como ciclos para determinar la resistencia. Y todos saben que el hormigón, de 28 a 56 días, va mejorando la resistencia en forma, no diría potencial, pero es una curva que va escalando, hasta un momento en que se aplana, pero el hormigón va adquiriendo resistencia en años, digamos, ¿no? Así que lo que hicimos fue desarrollar una dosificación específica para la obra del museo, con un contenido de cemento, digamos, adecuado, con aditivos que controlan la contracción en el momento del fraude. Hay un montón de químicos hoy que se usan, ¿no? De marca Mapei, Grace, hay Zika, digamos, un montón. En el mundo se utiliza mucho el aditivado ahora. Y se ensayó a los 28 días y por ahí era una probeta que daba 35 megapascales, pero a los 56 días daba 45 megapascales. Entonces, básicamente, lo que sería la implementación del sentido común, uno dice, escúchame, yo estoy hormigonando, pero el museo lo voy a usar, lo voy a poner en uso dentro de 3 años. O sea que ponerse esa soga en el cuello con cuestiones muy rígidas, establecidas en un pliego o en una norma, hace que a veces atente contra el proyecto. Esto lo menciono porque vuelvo al tema de esto del equipo de trabajo en conjunto entre la dirección de obra, el proyectista, el calculista y la constructora, ¿no? Ante un problema, hacer como una especie de reunión de interconsulta profesionales y llegar a un acuerdo, ¿no? En la obra pública también es inédito que pase esto, porque generalmente el inspector de obra pública dice acá 1838 a los 28 días y es así, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos, después de 11 años, y una obra que obviamente yo paso siempre y no está mantenida, no es que le han puesto una pintura hidrorrepelente ni nada, un hormigón que se bancó 10 años, ¿no? De la intemperie y que no tiene ninguna, digamos, ninguna patología. Así que obviamente estas cuestiones se han hecho de alguna manera bien, ¿no? Ahí, Daniel, hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, perfecto, Pedro. Estaba Bueno, silenciado. bueno, está. Sí, sí, perfecto, dale Eh, tranquilo. o sea, es un tema que yo lo cuento, digamos, como una experiencia para entender que todo no es lineal, digamos. Esto debe pasar en toda la disciplina, pasará en la medicina, pasará en la abogacía, que hay cuestiones que están reglamentadas y hay cuestiones que obviamente hay que atacar en forma particular porque la solución es una solución particular, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a pasar algunas fotos de la construcción. Bueno, esto es la planta, la pongo como título informativo, ¿no? Para saber cómo pensamos la obra del momento que empezamos a ver los planos, ¿no? Nosotros dijimos, esta obra son 4 cajas, los arquitectos también le llamaban cajas, los proyectistas, así que en ese sentido coincidimos con la denominación. Nosotros le pusimos el nombre de caja 1 a la caja que sería la del hall de acceso, que es la caja central. Caja 2 acá funciona, para orientarlo está la Fuente de Oro, hoy en planta baja. La caja 3 es la zona del auditorium y la zona de las oficinas del director del museo. Y la caja 4 en su planta baja, tiene que ver con lo que es la zona de servicios para las muestras, ¿no? Acá está toda la zona de lo que le llaman trabajan los curadores, que son los que preparan las muestras. Y la caja 4 en el subsuelo, acá que vemos esta planta, está todo el depósito de las obras de arte, ¿no? Todas estas cuestiones que parecen como sencillas decirla, bueno, obviamente requiere alguna, digamos, atención especial porque las obras de arte, esto es arte contemporáneo. El arte contemporáneo es un arte bastante particular. Yo no voy a hacer, digamos, juicio de valor de eso, pero son obras que por ahí son de gran escala. No sé si ustedes alguna vez han visto una obra de arte contemporáneo y aparecen por ahí, no sé, un muñeco que mide, no sé, 6 metros de altura y esa es la muestra, o aparecen, como las muestras que estuvo en el museo, esas presentaciones con colchones, con puentes, ¿no? O ese vórtice de broches que se colgó desde la caja 1. Entonces, de alguna manera, esas obras, algunas son chicas, otras son grandes, al guardarlas, esas obras tienen un valor que a veces son inconmensurables, un valor que no se puede determinar en plata, en dinero. Si se afectase la obra, la obra de arte por alguna cuestión, humedad, de ambiente o que entre agua,
¿no? Imagínense que, yo no sé, no recuerdo obra que haya entregado que haya tenido alguna filtración, ¿no? Pero en este caso, si hubiera alguna filtración que afecte una obra de arte, sería mortal. Imagínense, qué sé yo, que se moje la Gioconda o se moje, no sé, la maja desnuda, ¿no? Obviamente uno tiene que agarrar un bolso y tiene que ir del mundo, digamos, ¿no? Del universo, tiene que ir a otro lado. Así que obviamente esto requiere cuestiones de mucha atención, ¿no? Bueno, básicamente esta es la distribución de la planta, esta es la planta baja, ¿no? La caja 1, este es el hall central. Eh, estas cajas están definidas obviamente por tabiques de hormigón de 30 centímetros de espesor. La caja 2, 3 y 4, en su primer piso son las salas donde están las muestras, ¿no? Son unos espacios amplios, de mucha altura, tiene algo así como 8 metros, 9 metros de alto, espacios contenedores de lo que serían las muestras. En realidad la caja 2, 3 y 4 tienen hormigón visto exterior, pero en el interior tienen un tratamiento, que después lo vamos a ver en las fotos, que tienen poliuretano proyectado, tiene una estructura, digamos, steel frame, eh, y tiene un revestimiento de doble placa de Durlock de alta resistencia, con lo cual ahí el tema del comportamiento higrotérmico del tabique de hormigón, desde el punto de vista de la humedad, en la caja 2, 3 y 4 no habría problema. Ocurre que la caja 1 tiene la particularidad de que los diseñadores estipularon que tiene que tener hormigón visto del lado exterior y hormigón visto del lado interior. Con lo cual ellos lo dibujaron y fuera un tabique lleno de hormigón y nada más. Obviamente ese tabique se iba a comportar de una manera muy particular porque la humedad ambiente se condensa. En las caras frías ustedes han hecho en construcciones seguramente el estudio del comportamiento hidrotérmico del muro, el plano donde se define el plano de condensación de acuerdo a los índices de conductividad de cada material, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo, que es que no entre agua de lluvia es un tema. Ahora, que se produzca, ¿no?, agua en el interior porque se condensa la humedad ambiente en las paredes, es un problema que puede afectar a la obra de arte. Y de alguna manera, cuando planteamos este tema, no tuvimos mucha respuesta por parte del cliente, porque, bueno, obviamente, si está establecido así, ¿de qué manera demostramos que tenemos que hacer una cosa distinta, ¿no? Porque es como una cuestión contrafáctica, ¿no? Suponer que va a comportarse de una manera sin haberlo, digamos, experimentado. Empezamos a investigar y hay un decreto provincial que empezó a aplicar el año 2010, carácter obligatorio, que tiene que ver con las cuestiones de aislamiento térmico en los muros, en obras, en todo tipo de obras, obras de viviendas y obras, digamos, destinadas al uso público, con lo cual, obviamente, la provincia no puede obligar o no puede poner en su pliego algo que no cumpla con la ley, digamos, ¿no? Así que ahí tuvimos la posibilidad de rever este tema. La caja 1 en particular tiene, se construyeron dos tabiques, un tabique exterior, hubo que, digamos, de alguna manera construir ese tabique exterior, poner una aislación en el medio, que es una placa de poliuretano de 3 pulgadas, y construir un tabique interior, que fue todo un desafío porque no teníamos que, digamos, de alguna manera afectar al tabique exterior desde el punto de vista estético. No es que uno pueda atravesar una varilla y agarrar desde afuera, ¿no?, ese encofrado. Ustedes se imaginen que todos estos encofrados, cuando son hormigonadas, por ahí tienen cada hormigonada 60, 70 metros cúbicos, eso imaginen la presión en el estado líquido que tiene el hormigón, la presión que ejerce y los encofrados que hay que tener para soportar, digamos, esa presión, ¿no? Con lo cual fue un desafío muy importante y trabajamos en conjunto con la firma proveedora del encofrado. Bueno, este es el primer piso, acá se ven las cajas. La caja 1 en particular también tiene otro tema que voy a mencionar. Por ahí si fueron al museo ven que tienen como una especie de hueco, ¿no?, donde están las escaleras mecánicas, un hueco como que es un cuadrado girado, ¿no?, que tiene bastantes dimensiones, debe tener por lo menos, no sé, 16 metros por 16 metros o algo más. Con lo cual, hacer esta estructura, esta losa, que en particular ustedes si ven, si van al museo van a ver que está el cielo raso de hormigón visto, o sea, el requerimiento era cielo raso de hormigón visto con luces embutidas en ese cielo raso, con lo cual un cielo raso de hormigón no es más que una losa de hormigón. No es que uno pueda hacer un cielo raso de 3 milímetros de hormigón, no existe eso.
Con lo cual hubo que hacer la losa, hubo que hacer un encofrado, hubo que hacer la losa, que sería, que responde como cielo raso, viéndola de abajo, establecer los espacios para alojar las vigas, ¿no? Porque obviamente este espacio no tiene ninguna columna en el medio y necesita vigas de sostén. Y de alguna manera, si uno utilizase acá hormigón estructural tradicional, que es, digamos, hormigón que tiene armadura solamente pasiva, que es la armadura la que conocemos nosotros, que nos enseña la facultad, que es la armadura, digamos, torsionada solamente, nos darían vigas de muchísima altura. La relación creo que era L/10, ¿no? Para determinar un predimensionado de la altura de una viga, y acá nos iríamos al diablo, sería una viga como de 1,60 m. Y teníamos disponible algo así como 60, 70 centímetros. Con lo cual esta losa en particular, la que define, digamos, este cuadrado, es una losa postesada que tiene cables. O sea, en las estructuras en general, cuando hay grandes luces, se resuelven con armadura pasiva, que es la armadura convencional, y armadura activa, que son cables, que en realidad se colocan con la forma que tiene, básicamente tiene la deformada, de la viga, sí que tiene que ver con el diagrama de momento, ¿no? Y, y se hormigona, dentro, digamos, se pone un cable, dentro, como los puentes, un cable, dentro de una vaina, se hormigona, y luego después, una vez que el hormigón tiene resistencia, con unos gatos hidráulicos se tesa de tal manera que digamos, le dan una contraflecha, ¿no? O una resistencia adicional, con lo cual se pueden resolver estructuras con menor espesor. Yo puedo decir que, bueno, yo trabajo para Coarco. Coarco es la precursora de la utilización de postezados en Mar del Plata. No sé si hay otra empresa que lo utilice. Acá tengo para mencionar, por ejemplo, la Normandina, cuando la hicimos el año 2006-2007. Básicamente pasamos en esa obra de una modulación de un edificio de la década del 40 o del 30, con una modulación de una estructura de hormigón de 4x4 a superficies generadas entre columnas de 16 metros por 9 metros, resueltas en 40 centímetros de espesor, que era el espacio disponible que teníamos del edificio histórico, con lo cual todo esto se resolvió con la utilización de cables, ¿no? Esto lo menciono también como un tema para que lo tengan en cuenta y lo pueden investigar, que no es que pasa en Europa, sino que pasa acá en la esquina de casa, ¿no? Eh, Bueno, y después hay una planta, yo creo que, bueno, tienen que ir al museo y visitarlo, y ahora con esto, por ahí la idea de Daniel era que con la explicación, o como les cuento yo cómo se construyó, lo puedan ver como si fuera con la visión de Superman de rayos X, y entender qué pasa adentro, digamos, ¿no? Eh, Esta planta, que es la de entrepiso técnico, cuando uno entra a las salas y mira hacia arriba, ve también como un cielo raso de hormigón, pero básicamente son como tubos que se generaron, que son pasillos técnicos donde ahí transita toda la gente de mantenimiento, ¿no? Para hacer estas cajas también hubo que hacer todo un apuntalamiento, hormigonar, primero lo que sería lo que está colgado, que son esos tubos, ahora lo vamos a ver en el corte, y después hormigonar la losa, y una vez que todo eso toma edad, ¿no? Y resistencia, recién desapuntalar. Con lo cual todo el tema del estudio del apuntalamiento y de las secuencias de hormigonada es un tema fundamental, ¿no? Bueno, este es un corte de lo que sería la caja 1, que es la caja del acceso. Ahí se ve esto que le digo yo del cielo raso de hormigón, la viga, estas son las vigas postezadas, y la losa de hormigón que define el piso, ¿no? Acá estarían justamente todo el tema de los cables, ¿no? En estos macizos. Después, la cubierta de la caja 1 tuvo todo un desafío particular porque son como vigas tipo H, si lo ven acá, ¿no? Son estas Hs, que están separadas entre sí y generan unos espacios, unas lucarnas, ¿no? Y después estos tubos en el medio alojan lo que son la SU invertida, alojan lo que son los tubos de aire acondicionado, ¿no? Esto también fue un desafío grande porque hubo que apuntalar toda esta estructura desde aquí abajo en el hueco, ¿no? O sea que tuvimos que utilizar encofrados especiales, ¿no? Apuntalamientos especiales. Un tema también para destacar de esta cubierta es que la intención de los arquitectos es que esta cubierta tenía que, cuando uno mirase hacia arriba, tenía que verse como que está suspendida en el aire, como que no está agarrada de los bordes. Entonces, con lo cual tiene todo un espacio anular
¿no? Y hay unas pequeñas, unas manitos que agarran todo este bloque de hormigón desde los tabiques. Y realmente el efecto fue logrado, porque uno mira hacia arriba y parece que estuviera esa cubierta que estuviera despegada de los laterales y estuviera en el aire, ¿no? Bueno, eso requirió también algunas cuestiones particulares de lo que es la armadura de espera en tabique y la utilización de fijaciones epoxi, ¿no? Y las barras que utilizamos acá, obviamente no son barras del 8 y del 10, todas las barras, digamos, la barra del 20 y 25 eran como, digamos, obviamente de uso común, digamos, ¿no? Y en algún caso tuvimos que traer barras del 32, digamos, ¿no? Que no son de uso comercial. Digamos, uno no va al corralón y las compra, sino las tiene que comprar por pedido especial, ¿no? Después esto sería un corte por lo que es la caja 3, que tenemos el auditorium. Eh, y acá está la sala, y lo que le decía de estos tubos que se ven acá, uno cuando mira ve esto como un cielo raso. Pero es un cielo raso que está como calado, es como que tiene franjas longitudinales, y en definitiva estos tubos están colgados de la cubierta, ¿no? Estos espacios tienen una finalidad, obviamente más allá del efecto visual. Acá están dibujados lo que le llamamos las tramoyas, ¿no? Que son unos elementos que con un sistema de poleas y cables suben y bajan. Son como unos artefactos lineales que tienen ahí la cuestión de la iluminación y la multimedia. Digo multimedia porque ahí hay, digamos, hay sonido, hay iluminación y hay efectos especiales, porque todo el sistema de iluminación está, digamos, con una lógica programable, ¿no? A través de un software y una computadora, que uno puede dimerizar, establecer efectos de luces y establecer efectos de sonido, que son instalaciones especiales, son instalaciones de corrientes débiles, sumadas a lo que es la instalación de convencional eléctrica, ¿no? O sea que eso también requiere alguna complejidad adicional, ¿no? Yo después por ahí menciono algo de esto. Bueno, volvamos al tema de la elección de los encofrados. Básicamente en Argentina nosotros trabajamos con tres firmas de encofrado y apuntalamiento. Está Ulma, que son españoles, está Peri, que son alemanes, y está EFCO, que son americanos. Y aparece alguno más, pero en general nosotros trabajamos con estos tres. Eh, en particular, Peri tiene resuelto, a mi criterio, de mejor manera, todo lo que son los encofrados de contacto. Todo lo que tiene que ver con obras de arquitectura, ustedes van a Buenos Aires y van a ver que los edificios de Puerto Madero, lo que requiere hormigón visto, se está haciendo con este tipo de encofrado. Entonces, de alguna manera, uno cuando se enfrenta a una obra tiene que investigar qué hay en el mercado. Digamos, de alguna manera yo, como digo, no quiero ser el primero que prueba un sistema, quisiera ser el segundo o el tercero, con lo cual es muy común que nosotros viajemos y veamos otras obras, no te digo al exterior, pero en este caso particular para el museo, me acuerdo que viajamos con Horacio a Mendoza, se estaba haciendo un centro cultural en Mendoza, y fuimos y vinimos en el día únicamente para ver el sistema de encofrado y cómo lo estaban usando. O sea, hablamos con los capataces, porque una cosa es el proveedor del sistema que dice es el mejor del mundo, pero también nosotros lo que hacemos es ir a hablar con quienes lo están usando, ¿no? Entonces me interesa a mí la palabra del capataz, del operario, del jefe de obra que lo está usando y ellos te van a decir la posta, ¿no? Mira, esto es bueno por esto, en realidad esto es malo por esto, digamos, ¿no? La decisión después final es de uno, obviamente, ¿no? Y tiene que asumir las consecuencias de la decisión que toma. Este sistema de encofrado, básicamente, si lo ven, es un encofrado trepador, o sea, básicamente no, se van dejando una especie de insertos a medida que se va hormigonando, que son como unas grandes tuercas, por decirlo de alguna manera, que quedan embebidas en el hormigón, y cuando uno pasa, se hormigona, el museo se hormigonó, obviamente, con el módulo de 2,44, que es la altura del fenólico. Yo después voy a poner una desplegada donde se ve básicamente toda la secuencia hormigonada. Entonces, ¿qué pasa? Se hormigona primero todo un anillo de 2,44 metros de altura. La secuencia hormigonada básicamente era media planta de cada caja por jornada, ¿no? Y se dejaban estos insertos. Cuando uno desencofra y tiene que pasar al nivel siguiente, o sea, la próxima módulo de 2,44, tiene que agregar a esas roscas, justamente a estas tuercas se le enroscan unos tetones, que es donde se engancha este sistema. Si ven ustedes, acá tiene una plataforma, ¿no? Que es la plataforma de trabajo, y desde ahí se apuntala este sistema de encofrado, ¿no? Y esto uno puede repetirlo en vertical n veces, o sea, hay edificios, por ejemplo, el edificio del Alvear Tower de Puerto Madero, que es altísimo,
se hizo con este sistema. O sea que uno por ahí está a 120 metros de altura y es como si estuviera a 10 centímetros del piso, digamos, ¿no? Todo esto obviamente se mueve con grúas torre, grúas que tienen un brazo de entre 30 y 35 metros. Obviamente menciono el tema de la grúa porque pensar este sistema sin la grúa sería imposible de ejecutar, digamos, ¿no? Acá, acá pueden ver, esto es de la época, todo el seguimiento de lo que fueron las fases de hormigonado. Esto es la caja 4 desplegada, ¿no? El módulo de 244 y los distintos colores, ahí tienen la fecha. Van a ver 29 del 9 del 2011. Acá está toda la historia, la bitácora de cómo se construyó la obra, ¿no? Y en planta también, por ahí no se ve acá, pero están las fundaciones, ¿no? Cómo se pensó en la fecha de hormigonado, porque también hay que tener en cuenta la capacidad de la planta elaborada de hormigón, cuántos metros cúbicos puede elaborar, digamos, cuando no es el problema de producción, es el tema de la logística de cómo coloco ese hormigón con las bombas, qué caudal tiene la bomba, cuán lejos está el lugar que va a hormigonar desde el abastecimiento a la obra. Hay un montón de cuestiones que no son menores. Yo las menciono así al pasar, pero para nosotros todo ese tema es un dolor de cabeza que nos lleva por ahí días resolverlo, digamos, ¿no? Eh, Esto me pareció interesante mostrarlo porque está bueno. Quedó como una especie de bitácora de cómo se hizo la obra. Y acá se ven todas estas ventanas, que son esas cosas caladas que le digo yo que los arquitectos para el video muy lindo, nosotros no. ¿No? Obviamente tuvimos que armar unos negativos, porque el encofrado se pone completo, se arman unos negativos donde el hormigón obviamente no tiene que entrar, ¿no? Acá están las fotos de lo que le decía en el subsuelo, que arrancamos con la idea de que, bueno, che, esto es hormigón visto, vamos a ver cómo sale. Esto que ven acá son arpilleras, ¿no? Que se colocan para el curado del hormigón. Una vez que se encofra, se ponen estas arpilleras y se le pone arriba un sistema de una manguera perforada que se usa como con aspersores, como para riego, y se deja 24 horas, ¿no? Mojando, largando agua, para que se produzca el curado de acuerdo a lo que establece la norma, ¿no? Acá empezamos a ver este sistema que vimos del folleto y cómo se empieza a materializar ya del subsuelo, ¿no? Las armaduras en espera, digamos, obviamente era un problema también, porque no podíamos dejar armaduras de 60 diámetros, sino por una cuestión de que este proyecto era un hiperestático estructuralmente. Los largos de empalme eran mayores, con lo cual había que lidiar con estas armaduras, ¿no? Que cuando había viento se movían. Fue todo un tema, digamos, ¿no? Nada es imposible, pero bueno, genera algunas cuestiones de efecto no deseado. Bueno, estas son las primeras etapas. Acá vemos, hay una banda como amarilla, acá no sé si la ven. Eso es una junta water stop que se llama. Por ahí no sé si la conocen. Cuando de alguna manera uno está trabajando en subsuelo, donde puede haber afectación de agua, ya sea por napa o agua eso de la lluvia que se filtra a través del terreno, y uno tiene juntas de hormigonado, las juntas frías que le llamamos nosotros, que es, por ejemplo, ustedes dibujan una zapata y dibujan un tabique, ¿no? O dibujan una base y dibujan un tabique. Obviamente no se puede hormigonar todo junto, entonces hay que hormigonar primero la base y después hay que hormigonar el tabique. Y en la unión entre la base y el tabique hay una espacio ahí, un espacio micrométrico, ¿no? Que obviamente no es de un hormigón monolítico y que ahí el agua obviamente se manda. Entonces aparece el agua justamente por el lugar donde aparecen las juntas frías o lo que son las juntas de dilatación, ¿no? Acá empezamos a ver algunas cuestiones que cuando nos encontramos vimos, che, mirá, este hormigón quedó más oscuro que este, ¿qué pasó? El contenido de cemento, o sea, esta etapa del subsuelo fue toda una etapa de ajustes, ¿no? Este es el sistema de apuntalamiento, ¿no? Que son como catres, son sistemas especiales. En general ustedes van a ver en las obras lo que son los puntales. Bueno, estos son como una especie de catres que tienen la posibilidad de soportar mayor carga. Acá está lo que le decía, lo de las armaduras de espera en vertical, ¿no? Que ahí parecen como si fueran ramas de un árbol, y parece que no, pero era un problema, digamos, ¿no? Generalmente uno deja una armadura acá, si este es un hierro del 12, bueno, 50 diámetros, ¿no? 60, 70 centímetros, suficiente. Esto necesitamos dejar acá, esto debe tener que yo, 3 metros y pico. Bueno, acá está la grúa torre, ¿no? Que la dejamos en el medio
de la caja 1, y esa básicamente es la que asistió a toda la obra. Acá ya empezamos a trepar, ¿no? Acá una vista del exterior. Este sistema de encofrado es espectacular porque genera una plataforma de trabajo segura, ¿no? La seguridad de las personas, de habilitar en el momento del hormigonado, porque una vez que, ustedes imaginen que hay toda una energía, yo digo el 95% de la energía y del tiempo se designa el molde de lo que va a ser el tabique. Y después en el 5% menos del tiempo se vuelca el hormigón y ahí es la hora de la verdad, porque en definitiva si ahí, digamos, cede algún puntal o se abre algún costado y demás, se perdió todo el trabajo. La verdad hay que, lo digo porque parece una cuestión básica, pero es muy importante. El día de la hormigonada en este tipo de obras es un día de mucho estrés, un día de mucho estrés. Bueno, acá está la bomba de hormigón, ¿no? Que está llenando los tabiques. Acá sigue. Esta foto, y esta foto en particular es importante, porque ustedes vieron que en la planta baja aparecen como esas puntas de las cajas que están como caladas, ¿no? Son como rajas que, no sé, de alguna manera todo eso se sostiene. La lógica es que se sostiene una vez que la obra está terminada y trabaja en su conjunto como un hiperestático. O sea, básicamente hay sectores que están colgados y trabajan en conjunto, ¿no? Pero el momento que lo vas hormigonando, o lo vas generando con estos anillos de 2,44 de altura, hay estados de carga temporario que no tienen nada que ver con el estado temporario de carga definitivo. Con lo cual decimos, che, ¿cómo se sostiene todo esto que es una raja de vidrio, ¿no? ¿Cómo hacemos para sostenerlo? ¿Y cuánto pesa lo que le vamos a poner arriba? Imagínense que hay que hacer toda la caja, que recién cuando se hace la losa, y digamos, y toma datos, eso empieza a trabajar en conjunto. Entonces nos juntamos de nuevo con el calculista y establecimos que se iban a hacer columnas temporarias. Estas columnas todas son puntales temporarios que después se demolieron, ¿no? O sea, no sé cuántas obras realmente tienen este tema, de que se construye una columna para después demolerla, ¿no? Y había un montón de cuestiones cuando la obra estaba avanzada, que yo escuchaba colegas que decían, uy, qué horrible, viste, el museo no tiene ni ritmo, esas columnas que están ahí. Y claro, nosotros las pusimos donde nos dijo el calculista en función de los esfuerzos que se iban a provocar en el estado temporario. Obviamente después se demolieron, ¿no? No le quiero decir el estrés también en el momento de demoler esto y entender que se sostenía realmente, ¿no? Porque los cálculos dicen que sí, pero después cuando uno está ahí y le da con la máquina, ¿no? Y el martillo, le entra alguna duda, ¿no? Debe ser como una cuestión religiosa, ¿no? Un acto de fe. Así que bueno. Después acá, ya nosotros nos pusimos en estilistas y un día dijimos, che, ¿cómo le habrá quedado este hormigón? Y fuimos una noche y le pusimos una luz rasante, ¿no? Y quedó bastante bien, por eso lo muestro, porque si no, no lo hubiera mostrado, digamos, ¿no? Ahí están las rebarbas del hormigonado de tapas, que después obviamente todo esto se limpió, pero básicamente ustedes vean que esto es la superficie como tal cual quedó después de abrir el encofrado. Las aristas, o sea, la verdad que fue una obra que hubo mucho trabajo previo y en el momento de la verdad salió todo bien, ¿no? Que es una cuestión también, que yo lo digo, tiene que ver con la suerte, ¿no? No le gusta mucho a los dueños de la empresa que yo diga esto, pero yo creo que hay algo ahí de que, algo que nos ayuda, ¿no? Del más allá. Bueno, esto es lo que le mencionaba de la cubierta de la caja 1. Acá se ven las vigas estas H con las lucarnas y este borde, ¿no? Perimetral que parece como que toda esa cubierta está sostenida, está colgada, suspendida en el aire, ¿no? Bueno, acá ya con la obra terminada se ve. Acá se ve esa raja, ¿no? Y uno, qué sé yo, uno se imagina, o el que trabaja en la construcción dice, che, ¿cómo se está sosteniendo esto, no? Es como una cuestión ahí de, un chiste que han agregado los chicos, los diseñadores, ¿no? Acá se ven las lucarnas, esta es una vista hacia arriba, ¿no? Y hay un efecto que le pusieron que realmente funciona muy bien, que es una luz, una línea LED en todo el perímetro que destaca aún más esa sensación de que está separado, ¿no? Cuando mira hacia arriba uno tiene como ese pequeño resplandor, ¿no? Entonces son todos recursos arquitectónicos que los usan y los han usado muy bien. O sea, esto requiere mucha imaginación, ¿no? Porque lo tienen que imaginar, ¿no? De alguna manera antes de la materialización. Esto es en la tapa de la obra, ¿no?
Acá se ven las columnas, ¿las ven acá? Las columnitas en la zona esta. Esto sería donde está, perdón, la fuente de oro ahora. Después todo esto se demolió. Bueno, hasta ahí vamos con el tema, cerramos el capítulo del tema del hormigón. No sé si por ahí si tiene alguna pregunta, porque la verdad que yo hablo y no sé si me están escuchando, no tengo idea, pero bueno. Sí, te estaba escuchando perfecto. Bueno, va. Bueno, gracias. Otro aspecto que, digamos, de alguna manera yo menciono cuestiones que tienen que ver con la construcción, digamos, ¿no? Con el tema del diseño, obviamente lo verán en diseño o en teoría crítica, ¿no? Eh, bueno, desde el punto de vista de lo que es las instalaciones y las aislaciones, a mí me parece que hay que destacar del edificio, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con este gesto de ir al camino de lo sustentable y el ahorro energético, ¿no? Básicamente, el museo tiene una aislación térmica en todos los tabiques, como les mencioné, los tabiques exteriores, un spray de poliuretano de 3 pulgadas, ¿no? Que en las fotos lo vamos a ver, acá se ve. Este es todo un spray de poliuretano, lo que es amarillo, ¿no? Que obviamente tiene una aislación, genera una aislación térmica, digamos, fantástica, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con, obviamente, tiene una relación directa con el gasto que vamos a tener en calefacción, digamos, ¿no? En el futuro. Después, lo que le comenté de lo que sería el doble tabique visto en la caja 1 para evitar la condensación, eso también tiene que ver con un tema de ahorro energético, ¿no? Las superficies vidriadas tienen un doble vidriado hermético con ruptura de puente térmico, todo lo que son las ventanas, si bien no son muchas, pero tienen. Después el sistema de aire acondicionado es un sistema con refrigeración variable, o sea que regula la entrega de aire de acuerdo a la necesidad del ambiente. O sea que no es que la máquina funciona como si fuera un split on-off, o sea, a full o apaga, ¿no? Sino que obviamente regula de alguna manera la entrega y hace que haya una temperatura constante. O sea, no hay pérdida de calor, ni esos picos, digamos, de necesidad de aire acondicionado. Después la iluminación artificial, es toda una tecnología LED, tiene control y dimerización con sistema DALI, que es un sistema de software y computadoras que establece esto de la dimerización. Y lo que se hace, se puede regular la intensidad lumínica en cada ambiente de acuerdo a la ganancia natural que tiene en ese momento el ambiente, ¿no? De luz natural. Después el auditorio tiene una aleación acústica, que, digamos, básicamente tiene un proyectado de celulosa, se ve acá en el techo, lo ven acá, es celulosa proyectada, ignífuga, porque obviamente no se puede prender fuego, que lo que hace es absorbe las ondas sonoras, digamos, y le da una buena acústica. No sé si han ido acá a este auditorio, pero realmente funciona muy bien. Eh, y después las impermeabilizaciones también tienen que ver con esto de lo que sería la durabilidad, digo yo, y el comportamiento a futuro del edificio. Se utilizó en todos los subsuelos una membrana de PVC soldada, Cicaplan es la marca y el modelo, en subsuelos en la cara exterior, y en las cubiertas es el único lugar que lo vi y lo apliqué es en el museo, es un proyectado de poliuretano que tiene un tratamiento impermeable y tiene un doble propósito, es aislante térmico y aislante hidráulico, ¿no? Y arriba tiene toda una campa de piedra partida, ¿no? Que nos costó subir en el momento de que ya terminamos la obra y teníamos todo el adoquinado puesto, subir no sé cuántos metros cúbicos de piedra partida, que justamente lo que tiene el sentido es, más allá de lo estético, que no se ve de ningún lado, es un tema de evitar lo que es el estrés térmico cuando hay altas temperaturas, como un amortiguador de temperatura, ¿no? Y que estas cosas por ahí se las cuento y no, si por ahí no se las cuento yo, no se les dice a alguien, por ahí no se van a enterar nunca, ¿no? Porque es un lugar que obviamente no está a la vista. Bueno, voy a ir un poco más rápido, porque ya creo que pasamos una hora. Acá vemos lo que es el interior de las cajas, ¿no? Se ve el poliuretano proyectado, se ve una super escalera, ¿no? Que accede a lo que son estos pasillos técnicos, ¿no? Que están acá arriba, y esas escaleras están ocultas con todo este sistema. Esto es un steel frame, es digamos, son tubos estructurales, porque está separado básicamente con 1,20 m de las paredes.
Ahí está con armaduras, con ya las montantes secundarios, ¿no? Y acá el revestimiento de Durlock, ¿no? De las paredes, que es una doble placa de Durlock, que en ese momento había salido justo en ese año, el Durlock ER, que es de extra resistente, ¿no? Y esto hago un pequeño comentario. Acá estaba especificado por pliego que esa estructura de steel frame tenía una doble capa de fenólico, ¿no? Y después venía una placa de Durlock. Como nosotros somos responsables de la obra, y yo particularmente, incluso desde el punto de vista de lo que es el antisinestral, que tiene que ver con la posibilidad futura de que esto funcione bien ante un incendio y ese tipo de cosas, no me pareció correcto, así que me fui a hablar con los bomberos de la ciudad y obviamente le dije, che, ¿qué te parece tener ahí no sé cuántos camiones cuántas toneladas de madera en estas salas? Y bueno, obviamente dijeron, ni locos, ¿no? Así que buscamos una alternativa y con una nota de ellos, de los bomberos, pudimos generar el cambio de proyecto, digamos, ¿no? Porque por más que sea un cambio superador, en una obra pública uno lo tiene que justificar, no puede ser que uno puede hacer lo que le parezca, digamos, ¿no? Acá están las tramoyas que le decía. Esto, ¿qué sentido tiene? Por ahí estas muestras de arte contemporáneo pueden ser muestras muy altas, con lo cual esto se eleva, o pueden ser muestras que son a nivel peatonal, con lo cual se acota la altura de la sala, desde el punto de vista desde el punto de vista virtual, con esto, con la ubicación de estos elementos de iluminación. E incluso, bueno, a veces aparecen, se pueden colgar banners de acá, ¿no? O sea, está preparado para todo ese tipo de cosas, ¿no? Otro tema que nosotros generamos un cambio ahí es con los pisos. El pliego establecía originalmente pisos de hormigón llaneados, o sea, un hormigón llaneado. Entonces nosotros pensamos, primero surgió un tema que nos advirtió el calculista, que justamente él no estaba de acuerdo con el uso de losas de hormigón, porque, digamos, al ser un hiperestático y las losas al ser tan grandes, ¿no? Y en el caso de la caja 1 que tenía cables, puede haber pequeñas deformaciones temporarias. Ustedes imaginen que ponen en el centro de una caja, de la caja 4, que tiene por ahí, qué sé yo, 35 metros por 25 metros, en el medio pone un elemento muy pesado, ¿no? Una muestra de arte gigante. Y eso establece un estado de cargas temporario que le genera, obviamente, deformaciones a la estructura momentáneas. Y eso por ahí son deformaciones que son mínimas, pero obviamente un elemento como un piso de hormigón se puede llegar a fisurar. Entonces, esos cambios de estados temporarios pueden generar fisuras en los pisos de hormigón, con lo cual nosotros lo advertimos como una situación, porque lo que uno no advierte desde el punto de vista de la construcción, después a uno le genera una responsabilidad, porque lo van a llamar y dicen, che, se rajó el piso de la sala 4. Y por ahí estuvo bien construido, y resulta que no estuvo bien pensado, ¿no? Desde el punto de vista de su génesis. Así que bueno, lo que empezamos a averiguar a ver qué había en el mundo respecto de los pisos que se usaban en este tipo de casos, y encontramos un piso de mortero poliuretánico. Ustedes, si recuerdan, entran al museo en la planta baja y ven como una especie de granito negro pulido, ¿no? Que cualquiera diría que es de cementicio, o sea que es como si fuera una baldosa cementicia, un mosaico gigante, ¿no? Pero ustedes si realmente lo miran con detenimiento van a ver que no tiene juntas, digamos, es constante, o sea, no hay ninguna junta, es íntegro, o sea, se va metiendo en todos los ambientes de la planta baja, y eso en realidad en vez de ser cemento es poliuretano, con lo cual esas diferencias o esas dilataciones o contracciones que tiene la losa, obviamente están admitidas porque es un elemento elástico, ¿no? Tiene agregado de piedra, tiene un pigmento negro, tiene piedras que son esas piedritas como las típicas del mosaico, y está pulido a diamante. Y tiene un tratamiento que le llaman anti-cracking, que es para que no se fisure, obviamente, ¿no? Y en la planta alta, los arquitectos y diseñadores no estuvieron de acuerdo con poner este mismo piso, porque obviamente la sala, ellos requerían que la sala sea como una especie de contenedor neutro, donde la obra de arte sea la protagonista, y ahí se eligió un piso poliuretánico gris claro, pero de menor espesor. Básicamente es como si fuera
digamos, una pintura, no se aplica se aplica muy parecido a una pintura, pero obviamente no es una pintura, es un epoxi. O sea, para llegar a trabajar con estos pisos hubo que hacer primero los pisos de hormigón llaneado, de 25 metros cuadrados, ¿no? Obviamente, con las juntas, y después esas juntas coserlas todas con barras de unión y morteros epoxi, como para que se comporte ese piso como si fuera una placa monolítica. Y recién ahí, ese piso que se llaneó, se escarifica, se le pasa un escarificador que le sacan una capa y le dan una cierta textura, y después se aplica este producto poliuretánico, ¿no? La condición para que se aplique este piso es que la humedad tiene que ser de 0% de la masa que lo recibe, con lo cual es un problema también. O sea, uno tiene que tener una obra que tenga un plazo de ejecución bastante, digamos, extendido, porque hoy por hoy las obras se piensan y el que pone la plata quiere que se haga en 5 minutos la obra, digamos, ¿no? Entonces es como que no se le da tiempo a los materiales para que se comporten en el momento de fragua, y después aparecen los problemas que aparecen, ¿no? Básicamente, si uno pone un mortero poliuretánico en un piso con humedad, se despega. Es así de sencillo, ¿no? Acá están las fotos del piso de la planta baja, y este sería el piso de la planta alta. Obviamente le da un brillo y, digamos, una prestación diferente a nuestro gusto, ¿no? Y acá está, bueno, el producto que usamos, que es de Ferrosemen, una firma que está en Capital Federal. Es local y que obviamente trabaja con todos productos, materia prima importada alemana, y prepara estos. Hay otras marcas, ¿no? Pero yo lo pongo como que en el mercado de esto existe. Obviamente en la Argentina, precio dólar, así que por ahí en algunos proyectos es prohibitivo, pero bueno, existe, digamos, ¿no? Y después, bueno, como por último sería lo que son las instalaciones especiales para el cuidado de obras de arte. Como mencioné, el aire acondicionado asegura temperatura constante de 21 grados. Las obras de arte no pueden estar expuestas a cambios de temperatura. Tiene que tener control de humedad, 45% de humedad relativa constante. El sistema tiene filtro de carbón activado, porque digamos, la toma de aire exterior, no se olviden que toma aire a 20 metros tenemos el mar, y no podemos meterle toda esa bruma salina al ambiente, que puede afectar las obras de arte. Como controla gases como ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, etc. Estos filtros de carbón activado se tienen que cambiar cada 3-4 meses, así que espero que lo estén haciendo. La máquina enfriadora de agua para aire acondicionado cuenta con gas ecológico, ¿no? Es un tema este del gas refrigerante que utilizan los equipos de aire desde el punto de vista de la sustentabilidad. Es el refrigerante R410, es el modelo, digamos, ¿no? Después, en el depósito de obras de arte hay un sistema de extinción de incendio, que lo menciono, es por gas, digamos, por inyección de gas tipo FM200, de Factory Mutual, la sigla FM, que lo que hace es que, digamos, se inyecta en el caso que detecte algún incendio, o humo, ¿no? o mayor temperatura, digamos, inyecta un gas que lo que hace es desaloja el oxígeno, por lo cual ante la ausencia de oxígeno no se propaga la llama. O sea que es algo que no afecta a la obra de arte. Imagínense si no sé, se abrieran sprinklers ahí, mojaría todo y arruinaría todo. Se salva el edificio, pero en este caso el edificio, paradójicamente, es como secundario, ¿no? Capaz que una obra de arte vale más que todo el edificio. Después, la iluminación artificial es por LED, con control de intensidad lumínica dentro del rango de 150 a 200 lux. Y los vidrios en la sala de exposición tienen control solar, que evita la afectación de las obras de arte por presencia de los rayos UV. Bueno, acá está la ubicación de las enfriadoras de agua. El sistema de aire acondicionado es muy sencillo, son torres generadoras de agua fría, digamos, de ahí, por cañerías aisladas, lleva el agua fría a los puntos de entrega, y ahí, digamos, pasa por una serpentina, ese agua fría, como si fuera un calefón, digamos, ¿no? Pero nada más que al revés, para agua refrigerada, y una unidad de tratamiento de aire que es un gran ventilador que hace que ese agua fría se transforme en aire frío, ¿no? Ese sistema básico, pero obviamente es un tanto más complejo que lo que lo explico. Y después, para generar calor en invierno, lo que se hace directamente es se ponen calefactores de conducto, las enfriadoras de agua no trabajan, y directamente con resistencias eléctricas se genera ese calor, ¿no? Para que se entregue en el ambiente.
Ahí está en las salas técnicas toda la distribución de los tubos de aire, ¿no? Otro tema particular que lo menciono, las barandas de vidrio de la caja 1 tenía que ser autoportante, con lo cual esto lo menciono porque nos complicó un poco, nos dio algún dolor de cabeza. Esto son vidrios estructurales que están empotrados directamente en el hormigón, ¿no? Y, digamos, tiene un sistema de fijación particular, con epoxis y algunas burletes especiales. O sea, no es de uso común, no es uno que va a la ferretería y lo compra, ¿no? Esta foto me pareció buena ponerla por la escala que tiene la sala, ¿no? Acá hay alguien que creo que es uno de los proyectistas. Y ahí, bueno, terminó la charla. Así que bueno, no sé si por ahí tiene algo que decir o algo que preguntar, si espero les haya servido, digamos, ¿no? Las explicaciones. Bueno, Pedro, estuvo muy bueno. Si te parece, abrimos si todavía tenés ganas, Sí, abrimos un pequeño espacio de preguntas. No sé si... sí, por ahí los chicos quieren preguntar algo, en general, no sé, capaz que ya capaz que aburrí tanto que ni están, ya no sé. No, no. No, están todos los que empezaron, ¿eh? Ah, buenísimo, bueno. Así que no, quédate tranquilo que mantuvo la atención. Bueno, bárbaro. Chicos, si alguien quiere hacer alguna consulta en particular o general. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Pero, y mi consulta particular es respecto al hormigón elaborado. ¿Qué características tiene? ¿Tiene un tratamiento anticorrosivo por la salitre? No, en realidad, no, el hormigón, obviamente, todo tipo de hormigón, si está bien colocado y bien compactado y vibrado, básicamente la intención es que no tiene que permitir que haya oxígeno en la masa del hormigón, ¿no? O sea, en ese sentido, es más importante el proceso de la colocación y el trabajo del hormigonado que la composición en sí misma, porque uno puede ponerle aditivos. No sé si hay anticorrosivos. En realidad lo que sí sé que, por ejemplo, un retardante de Fraude tiene cloruros, con lo cual está contraindicado y afecta a las armaduras. Con lo cual, eh, antes se usaba mucho lo que era, creo que era el antifrost, no sé cómo se llamaba, y resulta que tenía las distancias de las elaboradoras de hormigón eran más grandes, ahora hay más plantas, los camiones son más rápidos, o sea que en ese sentido se ha mejorado. Pero en particular la pregunta tuya tiene que ver con una cuestión que sí tuvimos en cuenta con el calculista, que tiene que ver con el recubrimiento de las armaduras en el tabique de hormigón. Y ahí hubo un debate, porque primero uno lo que en cierta medida, desde el sentido común, llamarle entre comillas, establece que tiene que haber un gran recubrimiento, digamos, ¿no? Entonces primero nosotros dijimos, vamos a darle 5 centímetros de recubrimiento a las armaduras para que queden protegidas, ¿no? Más allá de todo este proceso, te digo, de control de las hormigonadas, ¿no? Que lo digo así, para controlar el hormigón, uno lo que habla en la etapa previa es como una expresión de deseo. Lo que sí hay que hacer es ir y controlarlo, digamos, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista del director de obra o el responsable, tiene que caminar o tener los asistentes que lo controlen realmente, porque si no, cuando uno le pregunta, ¿lo vibraron? Todas las consultas siempre va a ser sí. Sí lo hicimos, después aparecen los problemas porque obviamente no solo es armar el procedimiento, sino controlarlo, ¿no? Entender como que el otro no lo va a hacer como yo quiero que lo haga, ¿no? Entonces, ser muy exigente en ese sentido. Entonces, bueno, volviendo al tema de que dijimos 5 centímetros, cuando fuimos a hablar con Stekovich, me dice, no, pará, si vos le ponés 5 centímetros de recubrimiento de hormigón, ese hormigón se comporta como si fuera un hormigón simple. Entonces se fisura, porque no tiene, digamos, armadura que controle la contracción de fragua. Entonces hay un punto que uno lo que entiende que por exceso favorece, a veces por exceso obviamente está generando el problema. Entonces se estableció que el recubrimiento tenía que ser 3 centímetros, ¿no? O sea, en general uno pone un recubrimiento de 2 centímetros en las obras, 2 centímetros y medio, en las obras convencionales que hacemos. Esto tiene 3 centímetros y con un control en el proceso hormigonado muy importante, ¿no? Esa sería la llave del sistema. Pero no, en todas las obras que yo estuve jamás
vi que se le haya puesto un aditivo, no sé si existe, que mejore lo que es el tema este de la corrosión, ¿no? Estuvo bien la pregunta porque me acordé del tema del recubrimiento. Sí, muchas gracias, Pedro. Es más, hasta en la propia cátedra o curso que tuvimos nos recomendaban 5 centímetros de recubrimiento eh, en frentes marítimos, ¿no? Y ahora esto que me decís en la realidad es diferente. Muchas gracias. Y es un tema de debate, ¿viste? Por eso te digo, no es un tema que sea un... Por eso yo te digo, te vas a encontrar muchas veces con varias soluciones para un problema, ¿no? Y a veces se contradicen porque tiene que ver con que se han aplicado bien, ¿no? Pero bueno, después la decisión la tenés que tomar vos, ¿no? Y de alguna manera lo que rescato es el tema de obtener un consenso. O sea, yo siempre trato de buscar el consenso con respecto a estas cosas, ¿no? Porque si hay muchos profesionales que intervienen y, digamos, y se analizan los temas desde las distintas paradigmas, llamémosle, uno encuentra la solución correcta, ¿no? ¿Está? Así que, por ejemplo, una obra recién me pasó, nosotros estamos construyendo una clínica para Swiss Medical en el Nordelta. Y desde el punto de vista ahí es, digamos, en el Delta, obviamente en el Tigre, en el Delta, en el Nordelta, estamos haciendo un edificio gigante metido en el agua, básicamente. Deprimimos la napa, tenemos generado un subsuelo y después tenemos que largar la napa. Entonces, ese edificio primero hay que anclarlo para que no flote, ¿no? Porque flota como un barco. Y después el tema es que en el subsuelo están todos los equipos de asistencia, de lo que es una clínica de alta complejidad, con lo cual imagino que si entra agua también, no será una obra de arte, pero más o menos debe saber lo mismo, ¿no? Un tomógrafo, ese tipo de cosas, no imagino cuántos habrá. Entonces nosotros, desde el punto de vista de lo que es la estanqueidad, ubicamos elementos como la water stop, puntas hidroexpansivas, puentes de adherencia, abordándolo desde el punto de vista de únicamente la impermeabilidad, ¿no? Cuando tuvimos una reunión con Del Villar, que es el ingeniero calculista, nos dice, no, pará, Pedro, vos estás poniendo acá una junta water stop en un lugar que en realidad no tiene sentido, vos la tenés que poner en otro lugar, porque justamente la napa de agua ejerce un esfuerzo sobre la losa de supresión que hace que tienda a despegarse en forma micrométrica de lo que es la zapata. Entonces ahí la tenés que poner. Entonces, obviamente, si uno no hubiera tenido en cuenta esa visión desde lo estructural, se hubiera quedado con la visión desde la lógica de la estanqueidad y hubiera cometido un error, ¿no? Entonces, primero, como consejo, lo que digo es que nadie tiene que saber todo. Digo, por más experiencia que uno tenga, digamos, y si a veces le preguntan, nadie está obligado a decir que saben todo. Entonces, el tema es, hay que tener la capacidad, si yo puedo darle un consejo, tener la capacidad para decir, bueno, esto que no sé, me voy a rodear de la gente que sabe o que ya ha tenido experiencia. Y esto de trabajar con grupos así, digamos, de trabajo, equipos, digamos, genera esa tranquilidad. Yo le digo, digamos, en forma irrisoria, buscar cómplices, ¿no? Para lo que uno va a hacer. eh, pero a uno le da, que toma la decisión, le da una tranquilidad adicional, decir, bueno, hay un consenso con respecto a esto. De última, yo no digo que si nos equivocamos todos, pero obviamente tuvo más visiones, más ojos que miraron, ¿no? Así que yo particularmente te digo lo que pasamos en esta experiencia del museo. Lo que sí decía este COVID con respecto a los 5 centímetros, que podía ser posible, pero había que poner una malla adicional, de una trama de acero galvanizado, como si fuera ese alambre tejido cerrado en el medio de los 5 centímetros para controlar justamente esa posibilidad de fisuración en la masa de hormigón de los 5 centímetros. Pero en realidad era, si bien era una solución que barajamos un momento, era una etapa, una fase más que había que agregar con controles y había muchas posibilidades de que esa malla quedase pegada sobre la superficie una vez que desencofremos, con lo cual dijimos, che, no, vamos a ir por la tecnología del hormigón, ¿no? Así que bueno. Muchas gracias, Pedro. Hay otra pregunta escrita, no sé si la querés mencionar verbalmente, Juani, directamente vos. No. Básicamente preguntas si hubieses hecho
de otra forma o qué cambiarías? Y si tuvieras que elegir otro material, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Y de hecho hemos cambiado materiales. Yo mencioné algunos temas. Y se me ocurre ahora mencionar un tema que no comenté, que es el tema de la carpintería, ¿no? Digamos, de alguna manera yo tengo una admiración muy grande por los diseñadores. Obviamente, si bien yo soy arquitecto, he diseñado algunas cuestiones en mi juventud, algunas casas, pero digamos, obviamente no tengo ese talento natural como tienen los grandes destacados, ¿no? Y en particular estos chicos, digamos, yo valoro el esfuerzo que han hecho en tratar de documentar todo, y han pensado todo. Y en ese sentido, el pliego establecía un tipo de carpintería que era un invento de ellos, eran como láminas de acero al carbono, con una forma particular, tipo como si fuera como en forma de cuchilla, ¿no? Eh, que de alguna manera estaba enlazado con algunos ángulos de aluminio y vidrios pegados con silicona estructural, y está todo realmente muy documentado. Si ustedes van a la documentación de pliego, no sé, de la carpintería de aluminio debe haber, no sé, 10 15, 20 planos, ¿no? Y en principio el problema que surgió desde el punto de vista de la responsabilidad como constructor es que eso no es un sistema, digamos, eso es como una especie de un invento, es un diseño. Entonces acá hay que pensar en el tema del comportamiento y la responsabilidad, ¿no? En algún momento ellos pensaron que yo atentaba contra el proyecto, digamos, ¿no? Porque obviamente un diseñador no quiere que le cambien las cosas. Y bueno, sí tengo que decir que se puso bastante tenso el asunto porque nosotros lo que proponíamos era un sistema aprobado, un sistema Aluar, sistema, no sé, Tecnal, o sea, las firmas que ustedes conocen de sistema de frentes integrales, donde justamente acá está frente al mar, y las presiones de viento, cuando uno pone esto en un simulador, le generan a los vidrios un empuje que capaz que una silicona estructural, ese esfuerzo lo vence y resulta que entra el agua. Por ahí desde el punto de vista estético, o desde el punto de vista del orgullo del diseño, ellos lo defendían, pero en un momento dado yo tuve que decir, bueno, mira, vamos a una cosa, acá hay un tema de responsabilidad, no es que yo me niegue a hacer lo que vos querés hacer. O sea, asumí vos la responsabilidad, dejala por escrito, sacame de encima la responsabilidad mía del comportamiento futuro de ese vidrio, y yo lo hago. Entonces el tema es paradójico, porque cuando uno tiene la responsabilidad cambia de opinión, ¿no? Y te digo que me ha pasado varias veces, porque el tema es, la responsabilidad ajena a cualquiera, digamos, obviamente se pone duro, pero cuando la responsabilidad la tiene que asumir uno, y el tema se elevó a tal nivel que la directora provincial de arquitectura le dijo, lo llamó por teléfono y le dijo, mira, acá la constructora no tiene problema, tiene que estar escrito que el estudio monobloc se hace responsable del comportamiento futuro, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si entra agua, digamos, el que va a tener que ir a arreglar la carpintería o va a tener que hacerse cargo de las obras de arte afectadas es el estudio monobloc. Y eso no es ni más ni menos que plata, es dinero. Así que bueno, obviamente tuvieron que reconocer que era un sistema que no estaba aprobado, con lo cual fuimos a un sistema ya, digamos, obviamente probado en el mundo. Son perfiles estructurales de aluminio IBM, si lo buscan en el catálogo de Alvar está, IBM de 180 milímetros, y todo lo que es el frente integral del sistema, digamos, ¿no? Que tiene sus burletes y sus fijaciones y sus sistemas de estanqueidad probados, ¿no? Básicamente, si está bien instalado, no tendría que entrar agua, ¿no? Así bueno, ahí surgió alguna cuestión. Después que recuerde en este sentido algún cambio, yo la verdad voy mucho al museo. El museo para mí en sí mismo, el diseño que fuera una obra de arte, ¿no? Porque tiene una imagen muy particular. Uno es como que se encariña un poco de las obras que hace y de otras no tanto, ¿no? Hay obras que obviamente ni me acuerdo. Pero en esta particular sí, realmente generó como esa empatía, digamos, ¿no? Pero creo que se ha hecho todo el esfuerzo como para que salga lo mejor posible. Así que Quizás, no se quizás trata. quizás la pregunta, Pedro, porque la realiza un docente, y quizás estoy equivocado yo, pero como no, te cuento, nosotros hacemos un poco en el cuatrimestre, se divide en dos etapas. Una etapa donde se analiza una obra a profundidad y luego hay otra etapa donde le cambiamos algunos valores, ¿no? Entonces decimos, bueno, Ah, esto ya no está en esta localización, está en otra.
o la tecnología no es del hormigón, pensate otra. Entonces quizás apuntaba a eso de, Claro. como para disparador, por ejemplo, digo, el hormigón como respuesta de un edificio frente al mar. eh, A mí me parece que en ese sentido fue una decisión correcta. O sí, sea, en principio nos generó duda, dijimos, che, ¿por qué no era un revoque texturado? ¿Por qué no fue más sencillo el tema? Ahora bien, charlándolo con los proyectistas, si bien son jóvenes o eran jóvenes, ellos pensaron, dicen, che, esto es una obra pública. Básicamente las obras públicas, imagínense ahora, en medio de la pandemia, asignar dinero para, no sé, mantener el museo, que está cerrado. Entonces, obviamente, el sistema constructivo que se utiliza hay que pensarlo en función de los recursos que va a generar o van a asignar para el mantenimiento. Entonces yo, analizándolo ahora en ese contexto, creo que fue lo más adecuado. Imagínense un texturado, después de 10 años estaría todo en el piso, calculo yo, estaría todo rajado, negro. Este hormigón no le han hecho ningún tratamiento, el hormigón requiere cada un año y medio, una pintura hidrorrepelente mínimo, pasarle una pintura hidrorrepelente, una incolora, para justamente que el agua de lluvia, la masa de hormigón no lo absorba. ¿No? Esa pintura funciona, hay muchas marcas, hay Sika, Heidi, hay miles de marcas, y hay algunas que son incluso neutras, que ni se ven. O sea, básicamente como imagen no quedan ni brillantes, y resulta que cuando llueve realmente la superficie se mantiene seca. Entonces, desde el punto de vista del material y el uso del hormigón, me parece que fue correcto, adecuado. Después, hay cuestiones que yo sé que no se están usando, y realmente hubo una intención de que sea un museo, digamos, a la altura de los museos del mundo, y todo este sistema que les mencioné yo de cuestiones con el sistema de aire acondicionado con filtros de carbón activado, que requiere un mantenimiento cada 3 meses de un cambio de filtro, que ese cambio de filtro es muy costoso. Yo realmente dudo, por ahí lo están haciendo, pero bueno, obviamente no voy a hacer un juicio de valor, pues es un tema de posibilidades, ¿no? Eh, o este sistema de domótica y automatización, que está bueno, pero obviamente hay que actualizarlo. Esto es como un software, ¿no? Uno se compra una computadora y va 2 años hay que actualizarlo. Y esto en su momento era tope de gama cuando lo compramos. Han pasado 10 años y por ahí capaz que es un sistema que, si bien le da una prestación, pero tal vez esté obsoleto, ¿no? No lo sé. Pero bueno, yo entiendo que las decisiones que se han tomado. ¿Qué cambiaría? Hay algunas cuestiones que tienen que ver son pavadas, ¿no? Pero por ejemplo, cuando uno ingresa al museo, ingresa por una puerta giratoria, que eso es correcto porque tiene una trampa de aire, ¿no? Donde en el frente costero, en invierno, con vientos de 80 kilómetros por hora, obviamente está controlado. Ahora después, nosotros tuvimos algún debate con los proyectistas, por ejemplo, en el resto de las puertas. Por ejemplo, la puerta de acceso a la confitería, es una puerta que tiene una altura como de 2,5 metros, de acero inoxidable, y ahí nosotros quisimos poner como si fuera una trampa de aire, que se hace como un vestíbulo, como en el sur, que aparece una puerta y después hay otro, ¿no? un ambiente pequeño que es como un recibidor. Entonces lo que uno hace cuando abre una puerta, obviamente la otra está cerrada y no se genera ese efecto de que se abre la puerta y se desarma, ¿no? Y yo cada vez que voy a tomar un café a la Fuente de Oro, veo que esa puerta está toda torcida, toda doblada, y la verdad me da no sé qué verlo así, porque digo, si hubieran aceptado hacer ese vestíbulo ahí o ese recibidor, pero bueno, era una cuestión de llamarle una decisión de diseño, ¿no? Pero después no creo que haya demasiadas cuestiones que tengan que ver con cambios materiales. Creo que las decisiones en general fueron correctas, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Pedro, yo te quiero hacer una consulta. Desde el punto de vista de la organización de obras, de los plazos que tenían previstos, ¿qué cuestiones viste como críticas? Eh, Mira, la cuestión crítica fue la decisión del tipo de grúa que usamos. O sea, si me preguntás ahora qué harías distinto, ¿no? Eh, digamos, yo pondría una grúa de mayor porte en un lugar que ya lo tengo pensado dónde es,
donde me hubiera ahorrado muchos problemas. Y es un tema que de alguna manera tengo que reconocer que me dejé influenciar y no tomé la decisión en ese momento, ¿no? Que significaba, digamos, uno cuando enfrenta este tema de asignación de recursos, asigna dinero en el tiempo. Por ejemplo, una grúa torre es un taxi. Yo digo que es un taxi porque es un alquiler. Entonces, es paradójico, porque si uno pone una grúa que no te da la prestación que vos necesitas, la tenés más tiempo. Te salió más barata por mes, pero la tenés más tiempo. No generaste el rendimiento adecuado, entonces tenés horas hombre, ¿no? Que tenés previsto gastar, porque uno cuando arranca una obra tiene un chanchito con una alcancía y la plata adentro, no es que son recursos ilimitados, ¿no? Básicamente, una de las funciones que yo tengo es, más allá de las cuestiones técnicas, es asegurar la rentabilidad de la compañía. Con lo cual, te diría que es el propósito primero, de alguna manera, de mi función, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas decisiones son muy importantes. El sistema de encofrado fue correcto, el sistema de encofrado fue limitado por la grúa, porque, digamos, uno podría mover el encofrado completo de una caja si tuviera una grúa gigantesca, ¿no? O sea que el encofrado es el adecuado. Si me preguntas a mí qué cambiaría, cambiaría la grúa. Con lo cual la grúa, hoy por hoy si arranco de vuelta, diría, che, por más que no me voy a dejar influenciar, la grúa es esta, ¿no? Pero con el diario del lunes, obviamente todos saben cómo funciona, ¿no? Eh, y después, nosotros tenemos que reconocer que tuvimos una etapa de aprendizaje, porque nosotros nunca hicimos una obra de este tipo. O sea, entonces esa etapa de aprendizaje se da dentro de la obra. Distinto es si nosotros encarásemos con el mismo grupo un segundo museo o una obra análoga, ¿no? Que hemos hecho, con lo cual uno se presenta al partido de una manera diferente. Entonces, si bien el tiempo es uno solo, ese lapso de tiempo que te gastás en el aprendizaje, obviamente lo tenés que recuperar al final. Entonces eso genera mucho estrés. Las obras públicas, también un tema que menciono, son obras, en general son obras políticas, ¿no? Las obras políticas tienen plazos que son, en muchos casos, inamovibles, porque ahí en el medio hay una cuestión política que es inaugurar la obra y un rédito político, obviamente. Yo lo menciono como una cuestión objetiva, es así, es un hecho de la realidad. Como que sale el sol a la mañana y se pone a la noche. Bueno, las obras públicas tienen un plazo y hay fechas determinadas que tienen que ver con cuestiones de entregas, fechas políticas, antes de las elecciones. Entonces, esto es así. Entonces, obviamente uno no es que va a generar una ampliación de plazo. No te van a dar la ampliación de plazo. O sea, vos ya tenés que saber que una obra de este tipo, la fecha de entrega va a ser la fecha de entrega. Entonces vas a tener que trabajar de noche lo que no hiciste de día, el sábado y domingo y feriado lo que no hiciste durante los días hábiles, ¿no? Entonces, nosotros cuando abarcamos un proyecto de este tipo, decimos que le metemos el efecto vitamina, le decimos nosotros en los primeros meses, ¿no? Que es sobreabundar recursos en los primeros meses. Sería como asegurar la jugada, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos la obra de Lisi hace unos años, que le hicimos en tiempo récord, lo hicimos en 5 meses y medio. Cuando arrancamos la obra fue junio del año 2017. Cuando miro el pronóstico extendido de junio decía 20 días, del 1 de junio al 20 soleados y después un mes de lluvia. Entonces, con lo cual, es un dato que uno lo tiene que tener, ¿no? Como un dato de la realidad. No es hacer futurología, pero hoy los sistemas meteorológicos funcionan bastante bien. Entonces, lo que hicimos hubo una decisión de poner efecto vitamina en todo lo que fue el movimiento de suelo, triplicamos los recursos, ¿no? Hicimos el movimiento de suelo, hicimos un suelo cemento en toda la superficie del mercado y cambiamos el sistema de fundación de bases directas a pilotes, sabiendo que teníamos que generar la obra de hormigón con lluvia, ¿no? Así que bueno, yo lo puedo mencionar porque fue pensado de alguna manera. No sé si ustedes han pasado por el lugar, trabajamos sábado, domingo, a la noche. Entonces, hay mucha gente que dirán esto que están locos, que le pagarán el doble. No, es un tema de cumplir el plazo, digamos. Básicamente, la apertura de un hipermercado de ese tipo, digamos, cada día de no facturación es un monto importante. Con lo cual también son clientes que no están predispuestos a, a prorrogar los plazos. Y después hay otro tipo de obras que son más relajadas. En general no me tocan mucho de esas, debo reconocer.
Eh, pero bueno, esas obras más relajadas, lo que uno tiene que hacer es justamente ese tiempo que tiene para pensar y ser eficiente, digamos, ¿no? Así que bueno, son cuestiones que tienen que ver un poco con tu consulta, ¿no? En las cuestiones que uno tiene que ver desde el punto de vista del abordaje cuando arranca la obra. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una realidad en las obras que es la pandemia que nos parte al medio, ¿no? El contexto del país que no tiene que ver, que tiene que ver con la pandemia, pero en algún caso, a mi criterio, se utiliza como un argumento, que es el desabastecimiento de acero, ¿no? Hoy por hoy comprar acero es una locura. Nosotros estamos haciendo la clínica ahí en Nordelte, que es una obra que tiene 1.700 toneladas de acero, compramos 800 a Sindar y nos entregan 200, ¿no? O sea que el plazo de entrega son 60, 70 días, cuando en condiciones normales son, no sé, 12, 13 días. Y el tema es que la pandemia, y yo creo que hay todo un tema de especulación, de mercado. Entonces, el tema de estar informado con esas cuestiones del entorno, del contexto, digamos, anticiparse a las alternativas también es una parte de hacer bien el trabajo, creo yo, ¿no? Bien. ¿Te acordás cuánto salió y cuánto tiempo duró? A ver, creo que es una obra de 50 y pico de millones del año 2009. Habría que ver cuánto estaba el dólar en ese momento, ¿no? Nosotros ganamos con el 9% por debajo del presupuesto oficial y es una obra que duró, creo que 20 meses, me parece, si no me equivoco mal. Una obra de 20 meses, 18 o 20 meses. Hubo una entrega anticipada, la entrega era marzo del 2013, creo que era marzo del 2013, y se hizo una presentación a pedido de la gente del gobierno en octubre del 2012, ¿no? Porque octubre es una fecha particular para las elecciones, ¿no? Y bueno, tuvimos que adecuar parte de la obra para la presentación de la obra, ¿no? Y Algo así como, hay cuestiones que uno las tiene en cuenta dentro de lo que es el proceso constructivo y es una fase que hay que atender también, porque es como atender al cliente. De alguna manera yo imagino cuando uno construye una casa en Rumencó, y no sé, la dueña lo llama a las 9 de la noche porque el ladrillo no le gustó. Y bueno, y esto, el cliente es el Estado y el Estado está representado por personas. Y bueno, yo creo que todos los clientes son parecidos, digamos, ¿no? Público o privado. bien. ¿Alguna pregunta más? Si no vamos finalizando, chicos. Bueno, no quiero cortar, al contrario. Pero No, no, también, bueno, tampoco queremos abusar del tiempo de Pedro. yo estoy de Eh, vacaciones. Daniel sabe que me tomé 15 días de eh, vacaciones y dije, mira, el mejor momento para dar la charla es cuando esté tranquilo de vacaciones, dije yo. Pedro, acá ah, te saludan de parte de Pascual Furch. Ah, de Furchi, mirá vos. Está Furchi Dalila. es un referente de obras sanitarias, obviamente, ¿no? sí. Es el gerente técnico de obras sanitarias. Bueno, ahora Pedro, Dalila, sabemos que cuando tenemos un problema de ese tema, te vamos a ver a vos, Dalila, para que hables con tu esposo. Ah, mirá vos. Sí, no, no, obviamente Pascual es un referente. Con Pascual hemos trabajado en la planta de tratamiento, en varias obras, en el acueducto, en el centro de abastecimiento de agua ahí en Tucumán, el más fuerte. Agus, no, yo le quería hacer Pedro, te hago una consulta o dos, ponele. Cuando vos te Mirá que nos enfrentaste, conocemos, ¿eh? No me dejes en Orsay, ¿no? iba a hacerte una, pero no te la voy a hacer esa. No, eh, no, una pregunta así, digamos, con tu responsabilidad, digamos, ¿cuál fue para vos el mayor desafío de esta obra? Digamos, en esa organización que te decía Norma, eh, digamos, cuando a vos te presentan, digamos, que hay que hacer esta obra, está bien que vos participaste del proceso licitatorio seguramente, digamos, Sí. pero ¿cuál era para vos el mayor desafío en esta obra, digamos? Mira, el mayor desafío, voy a explicarlo como para que se entienda bien. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a hacer obra, como dijo Daniel, en todo el país. Yo estuve trabajando en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén.
¿no? En varios lugares. Que lo que genera hacer una obra fuera de casa es como que uno no está en su lugar de residencia, ¿no? Yo te digo lo que me pasó a mí, hacer esta obra icónica en Mar del Plata, que es una obra que el dueño de la empresa dice, che, Pedro, ojo que esta obra la estamos haciendo en la puerta de casa. La van a ver mis hijos, mis nietos, tus nietos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso fue como una cuestión de una... Si bien uno asume la responsabilidad igual en todos lados, es como fue como una responsabilidad adicional. Porque también cuando yo lo dije una vez, hay alguien que me dijo, ¿y qué? Si lo hubiera hecho en otro lado hubiera sido distinto. Y yo te hablo desde lo sensorial, de lo emocional, no te hablo de la energía que le pondría la responsabilidad al trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada decisión tenía ese fantasma que me aparecía, ¿no? De que yo, me van a tocar el timbre, ¿entendés? De alguna manera, en la puerta de mi casa, o que por ahí es de gran exposición, porque uno, si falla, falla en el lugar donde está, digamos, toda su gente, ¿no? Entonces, eso, por lo menos en mi caso, significó una presión adicional. Y después, obviamente, yo tengo la suerte de trabajar con equipos de trabajo, ¿no? Con lo cual, si bien la responsabilidad uno la asume a través de una firma, en definitiva hay una empresa atrás que es gigante, digamos, con una política empresaria de compromiso con la comunidad muy grande y sobre todo con lo local, que obviamente te da cierta tranquilidad. O sea, básicamente en esta hora debe haber habido, no sé, 20, 25 profesionales trabajando de distintos rubros. Con lo cual sería, digamos, muy egoísta si yo digo que, digamos, esta obra, esa responsabilidad me dio también una autoridad adicional o un mérito, ¿no? En definitiva es el trabajo de un equipo, ¿no? Y que por algunas cuestiones legales uno tiene que aparecer como responsable, pero en definitiva uno es parte del equipo. O sea, somos todos, en ese sentido, cuando trabajamos dentro de la compañía somos todos pares. La estructura de funcionamiento es bastante horizontal, ¿no? Si bien desde el punto de vista del organigrama es vertical, uno tiene que presentar un organigrama, che, este es el gerente de proyecto, este es el jefe de obra. De alguna manera se está trabajando con un paradigma de trabajo que tiene que ver con el equipo, la interdependencia, ¿no? Y trabajar con grandeza, o sea, dejar de lado los egos para tratar de encontrar el objetivo común. Lo que digo es un tema, digamos, como parece bastante simple de un relato, pero es un propósito, básicamente, ¿no? Que uno no lo alcanza nunca, pero en definitiva lo menciono porque estoy convencido de que la única manera de hacer una obra de este porte, o en obras que he participado gigantescas, digamos, yo tuve la suerte de estar en la obra de Paseo del Bajo hace un año y medio, es una obra gigantesca, la obra más grande no sé, de los últimos 100 años, desde el punto de vista de intervención urbana en Capital Federal. Y éramos un montón de personas. Esto es como una pizza gigante que decís, che, ¿cómo me como esta pizza? Y la única manera es cortarla en porciones, invitar a tus amigos y comerla, ¿viste? No la puedes comer vos solo toda. Y entonces, ¿qué se hace? Una obra, o sea, la escala, lo único que le da es una complicación de acuerdo a la escala. Pero los problemas son los mismos en una obra de 200 metros cuadrados que en una obra de 10.000 metros cuadrados. O sea, el problema es el mismo, el tema es la escala del problema. Entonces, cuando vos sabés de fragmentar la obra y armás equipos, que cada equipo sea responsable de una parte, se hace mucho más simple. Entonces no te sentís agobiado, no te sentís como que vos tenés que manejar algo, es como atender un mozo que atienda, no sé, un local gigante con 500 comensales, lo atienda solo. No, ¿viste? Es cuestión de organizar el trabajo y repartir y de última ir a ayudar en aquellos lugares donde hace falta, ¿no? Esa creo que es la forma de funcionar, la mejor manera, ¿no? Perfecto, Pedro. Bien. Sí, y otra, no, la última, sí. No sé si habías explicado en algún lado, Pedro, pero yo me quedé, digamos, juntas de dilatación y todo eso, había, digamos, Mira, en digamos, realidad las juntas están en los conectores, ¿no? Pero es un edificio que en general no tiene muchas juntas de trabajo. ah, O sea, creo que hay una entre el conector, la caja uno y la pero propio caja de cajas 2. no, 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 las cajas no tienen juntas, no, nada. no, no. Una No, buena pregunta. o Bueno, sea, tiene que ver otra con cosa. esto de las hipótesis de cómo se va a comportar, digamos, charlando con los ingenieros, hoy los programas y los software
de modelado, desde el punto de vista estructural, le da una cercanía a la realidad tan grande que las decisiones que toman, la verdad que la toman con fundamento, digamos, ¿no? O sea, se modela y es una especie como de inteligencia artificial que hace 10 millones de cálculos por segundo. En otro tiempo sería imposible hacerlo esto, ¿no? Obviamente aparecerían juntas, pero estudian las deformaciones, estudian, bueno, es muy interesante ese tema, ¿no? Yo obviamente lo toco de oído, lo miro, lo entiendo, lo trato de entender, pero obviamente no. Hay gente que lo genera, ¿no? Y lo puede decidir. Acá hacemos otra pregunta. La diferencia de fragua del hormigón se tabuló con aditivos y curados. Creo que algo de eso hablaste en la charla. Claro, sí, en realidad hay un tema. Se coloca el hormigón y obviamente está la norma SIGSOC, la 201, y está la norma IRAN 1666 que establece las condiciones generales de cada elemento estructural, cuánto tiempo tiene que dejarse apuntalado o encofrado para asegurar, digamos, obviamente el curado perfecto, ¿no? Para que tengan idea, el hormigón se encofraba, una vez que estaba encofrado, se hormigona, se dejaban 48 horas y a las 48 horas recién se desencofraba. Porque el riesgo, ¿cuál es? Que hay un tabique, por ahí se hormigonaba una porción de tabique que no tenía una escuadra, que le daba por ahí cierta rigidez una vez que se desencofra, con lo cual hay que darle la edad necesaria para que ese hormigón se comporte. Y lo que sí había muchos controles, porque esto nos enganchó, creo que la obra nos agarró un par de inviernos. O sea, el tema de estas obras de plazo extendido, porque para mí una obra de 20 meses es una obra de mucho tiempo, el tema es que uno aplica una metodología de trabajo pensando que digamos, el comportamiento del clima es el mismo y uno atraviesa veranos y atraviesa inviernos. Entonces el tema es, cuando hormigonamos en verano, el problema es el calor. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que controlar la llegada del hormigón con un termómetro, ¿no? Que digamos básicamente le pones uno de aguja, lo pones en el hormigón y con no más de 30 grados, 28 grados no se puede hormigonar, digamos obviamente hay que poner hielo. La corrección es con hielo, básicamente, no hay otra corrección. Se le agrega hielo en proporción a la relación agua-cemento, se le quita agua y se le pone hielo, y el hormigón llega con la temperatura adecuada. Y después, obviamente, en la obra, el curado, que tiene que ver con, básicamente, lo que mejor funciona, más allá de, esta es mi opinión, que es debatible, pero yo hablo desde la experiencia, están las membranas de curado, que son lo que le llaman el antisol, por ejemplo, que es una presentación comercial, pero son membranas de curado, que son químicos que se le echa arriba a la losa para que obviamente no se vea afectada por el calor, pero lo que mejor funciona es regar constantemente con agua. Lo mejor es dejar a una persona o un sistema automático que durante toda una noche y al día siguiente, cuando le da el sol, digamos, riegue con agua. Eso es, a mi criterio, lo más barato y es lo que mejor funciona, ¿no? Y en invierno lo que se hacía era, hay una condición que se puede arrancar una hormigonada con 5 grados centígrados de temperatura ambiente en ascenso. Entonces nos ha pasado que teníamos previsto una hormigonada a 8:30 de la mañana y arrancar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana la hormigonada. Y eso no quiere decir que el hormigón esté en el lugar esperando. Vos, obviamente, hay un sistema de comunicación con la planta de hormigón que a primera hora le decís, bueno, te aviso cuando te pido el primer camión. Empiezan a caer los camiones y en función de la secuencia de hormigonado lo vas pidiendo con cierta frecuencia, ¿no? Así que bueno, no sé si un poco eso responde a la pregunta. Bien, yo nada, para ir cerrando, y ahora vamos a hacer otra actividad. Bueno, obviamente, Daniel, vas a cerrar vos. Esta primera cuestión que dijiste, bueno, yo no soy un académico, te digo que la clase fue como de un académico, así que me pareció genial y me parece que abre los ojos a la forma de mirar el problema tecnológico con una profundidad importante. Te agradecerte, ¿no? Obviamente. No, al contrario, te agradezco el concepto porque yo sinceramente obviamente no lo veo así, es contar una historia para mí, ¿entendés? Contar la historia de, como te preguntan a vos, contate la película que viste de Netflix ayer, pero bueno, si
obviamente en un sentido, lo que me ha pasado es que yo tengo 54 años, ¿no? Y en un momento dado, uno hacía cursos y aprendía un montón de cosas. Y no sé, creo que por un tema nada más que de edad, que pasás por ejemplo, ahora me dicen Don Pedro en la obra, ¿no? Yo cumplí 50 y antes era Pedrito. O sea, yo arranqué a los 18 años y era Pedrito. Entonces, en un momento dado dije, ¿cuándo seré Pedro? O sea, yo nunca fui Pedro, fui de Pedrito y pasé a Don Pedro. Entonces, en ese sentido ahora es como que me preguntan cosas, ¿no? Y por ahí me dicen, bueno, contá tu experiencia y es como bastante fuerte, porque en definitiva, digo, che, ¿no? Es como un tema, creo que tiene que ver con la edad. Creo que tiene que ver con las canas y con la edad, la verdad, ¿no? Yo agradezco que me inviten, la verdad me Bueno, siento cómodo, si bien soy bastante tímido, digamos, ¿no? Obviamente. bueno, Pero, Pedro, no se notó la timidez, ¿eh? La verdad bueno, que vos sabés que soy tímido, digo, básicamente. estabas como el living de tu casa, así que no, todo muy bien, clarísimo. Y desde ya te agradezco la generosidad de esta entrega y tu tiempo, que sé que es escaso, pero sobre todo la generosidad de todo este conocimiento que nos compartiste. Así que, bueno, Bueno, gracias a ustedes. no, muchas gracias, ¿eh? Bueno, a disposición cuando necesiten algo. Bueno, Bueno, nos gracias, Pedro. vemos. Chao, hasta Bueno, luego. Ya, Pedro. Bueno, les pido a los estudiantes, gracias Pedro, y les pido a los estudiantes que se queden un segundo, no se vayan. Así organizamos. La idea era ir ahora, acercarnos al museo para... Lucas Enríquez dice que lamentablemente no podrá visitar la obra en persona, nuestro compañero de intercambio de Brasil. Bueno, Lucas, tomate un avión, no es tan difícil hoy día. Pero si les parece, en una hora nos podemos encontrar en el museo y repasar de alguna manera todo esto que también nos ha comentado Pedro, ahora revivirlo desde otro punto de vista. No sé cuántos, les agradecería si prenden los micrófonos y nos dicen cuántos van a asistir y si les parece bien, 11:30. Por mí está bien, Daniel. Perfecto. Sí, por mí también. A mí me queda Bien. perfecto. Bien. Nos vamos a encontrar ahí entonces en la puerta y depende la cantidad, para no ser más, armaremos dos grupos o lo que fuere. ¿Eh? Y nada, gracias por estar. Nos vemos allí, Nos vemos. los que puedan y quieran. ¿Eh? Es una Una actividad pregunta. claramente optativa, no es obligatoria ni mucho menos. ¿Eh? Una pregunta. Sí. ¿Están armadas las convenciones y todo más eso de los grupos y demás? Para saber. ¿Quién habla? Yo acá, Joaquín Salguero. Mirá, están los formularios de los que mandaron. Vos mandaste con Rigonat, ¿no? Correcto, sí. Todavía como hay algunos que no subieron, no indicaron, estaba esperando al día de hoy, al final del día de hoy los termino de publicar. Quizás haya algunos cambios con respecto a la obra, porque muchos eligieron la misma obra, así que ahí no voy a ser menos democrático y va a ser más aleatoria la forma en que se otorgue el análisis de obra y algún pequeño movimiento en las comisiones, ¿sí? Que Perfecto, sí, también. era más que nada para el tema del análisis de obra, para ir a Sí, empezar sí, sí. a estar viendo todo Sí, sí, eso. hoy se publica como para ya el jueves que viene empezar a trabajar en ese aspecto, ¿no? O sea, para empezar a generar para el material, para el jueves que viene empezar a corregir. Una, Perfecto. Muchísimas una, gracias. una sugerencia. ¿No será mejor encontrarnos no en el frente, sino en el lateral del Sí, museo? Digo, porque está el vacunatorio ahí, toda esa historia. sí. Del Eh, lado de la calle intermedia, digamos. bien. Entre la placita esa O sea, en la y. parte de atrás, digamos, la calle paralela a la costa, atrás del museo.
¿sí? exacto, que es la continuación de, no sé si es Dardo Rocha o alguno de esos, Bien. o bueno, no sé si ese es el nombre, pero la calle Sí, de sí, atrás es del Rocha, museo, Dani. bien, la calle de atrás del museo y la que la separa de la placita, ¿sí? Perfecto, sí, sí. Perdón, Dani, por si sirve el dato. Es la continuación de Funes, me parece. Perfecto, sí. Perfecto, gracias. No, Entonces, es Guido, es Guido. La continuación de Guido. No, no, Guido es Gutiérrez, Dani. Entonces, por Gutiérrez digo, ¿eh? Ah, ok, ok. En Gutiérrez bueno, y la de la gringa. Digamos que Bueno, la, no nos vamos a encontrar porque no creo que haya mucha gente Sí, mirando la obra. bueno, No hay problema. bueno, Concepción sí que Arenal diga. y Gutiérrez. Concepción Arenal y con- Gutiérrez. Sí. Bueno, no iba a decir, sí, Majo. no iba a decir la calle, pero se ve que no andaba el micrófono. Estaba intentando decir. Pero bueno.